Capítulo 121. La razón por la que insistía en que Difelia fuera la presidenta del consejo estudiantil no era mucha. Simplemente era porque me sería más conveniente usarla después. Clemens era excelente, pero tenía una personalidad que rara vez le permitía estar bajo el liderazgo de otra persona. Se especializaba en formar y liderar su propio grupo en lugar de apoyar a alguien, más bajando la cabeza. Por lo tanto, debía ser Difelia, no Clemens, quien uniera a Academia. Santa Difelia fue difícil de abrirse al principio, pero una vez que lo hizo, formó vínculos fácilmente después. Aunque puede que no tengamos un vínculo profundo, al menos ella tenía las habilidades y la posición para ser una socia comercial adecuada para mí. Incluso sin unirme directamente al consejo estudiantil, podía aprovechar su influencia, y mirando el panorama general, podría usar el poder de la academia en el futuro. Era mejor tener a alguien relacionado conmigo como presidente del consejo estudiantil. Ya fuera esa conexión nacida del miedo o de vínculos, era mejor que fuera una relación tan estrecha que fuera difícil de romper. ¿Por qué no me convertí yo mismo en presidente del consejo estudiantil? Eso fue simple, estaba demasiado ocupado. Había otras razones, pero esa sola era suficiente. Ya había mucho que gestionar aparte del entrenamiento y el grupo de investigación, así que asumir el rol de presidente era físicamente imposible. No era solo cuestión de voluntad. Si no necesitaba tomar la iniciativa yo mismo, podía nombrar a un delegado, igual que Bram, que trabajaba como líder de gremio afuera, y la ciudad de Rubid, operaban. Lo mismo aplicaba para el presidente del consejo estudiantil de la academia. Ahora era el momento de seleccionar a esa persona. La primera ronda de selección de candidatos para el presidente del consejo estudiantil se llevó a cabo antes del festival. La segunda ronda de selección y la elección final tuvieron lugar después del festival. Dado que el periodo electoral para el consejo estudiantil era largo, iría aumentando la presión gradualmente. Por ahora, dejemos a Clemens y a los otros competidores formidables en paz. Revolver las cosas demasiado pronto solo se convertiría en una molestia más adelante. Como siempre, procedamos de manera justa e imparcial. Primero, preparémonos para la próxima primera ronda de selección. El menor que el lector, Match mayor que Erika, Alicia y yo ya teníamos algunas ideas interesantes y tenía curiosidad de cómo se desarrollarían realmente en el escenario. Maestro, ¿qué te parece mi nuevo team? Naes, no molestes demasiado al maestro. Alicia, no te estaba hablando a ti, ¿vale? Y a diferencia de ti, yo no ando menor que sigilosamente mayor que todo el tiempo con él, así que déjame en paz, este es mi momento. Sigilosamente. Clases conjuntas entre la clase 1 y la clase 2. Formaba parte de las clases especiales de entrenamiento práctico que comenzaron este semestre para aumentar la destreza con el arma principal del héroe, los artefactos. Actualmente, estábamos en el campo de entrenamiento artificial donde, anteriormente habíamos derribado golems para practicar el trabajo en equipo, y, junto a nosotros estaban los miembros de la clase 2, nuestros compañeros esta vez. Todos los estudiantes de ambas clases estaban reunidos en un solo lugar, pero Naes, que no se preocupaba por esas cosas, se estiraba ampliamente, disfrutando de estar de nuevo en el mundo exterior. Oye, maestro, ¿qué te parece mi nuevo aspecto? Incluso mi cabello y mis ojos se han vuelto negros, igual que los tuyos. ¿No parecemos hermanos? Miré fijamente al espíritu que se estaba luciendo. Su cabello, que antes era color agua, se había vuelto negro, y sus ojos eran iguales. Su apariencia excesivamente juvenil ahora tenía aún más vitalidad, con un aura aguda que emanaba de ella. La Naes fuera de clase. Naes había completado la absorción del arma de juicio y se había estabilizado, aunque no había recuperado completamente el poder perdido en la mazmorra. Ahora poseía un poder mágico y una fuerza aún mayores que en su apogeo. Su rango ciertamente había aumentado. Los efectos del armamento de juicio eran innegables. ¿Pero de qué estaba hablando? Ya tenía más que suficientes hermanos menores. Mientras pensaba en eso, Naes añadió algunos detalles adicionales. Para que conste, soy tu hermana mayor. Bueno, supongo que, considerando tu edad, eres más que un poco mayor que yo. Es grosero mencionar la edad a un espíritu. No es que los espíritus tuvieran género en primer lugar. Mientras entretenía las travesuras del viejo espíritu, aparecieron los profesores de la clase 2, Lucien y Louise. Contrario a la atmósfera artificialmente soleada del campo de entrenamiento, Lucien parecía no haber dormido en días, con ojeras bajo los ojos, mientras que Louise era todo lo contrario. Incluso sin usar magia para amplificar su voz, la potente voz de Louise llamó la atención de todos. A partir de ahora, las clases 1 y 2 comenzarán la clase conjunta de entrenamiento. Con artefactos, saquen sus artefactos. Algunos, como Alicia, tenían sus propios artefactos, pero muchos no. La mayoría de los que no tenían artefactos eran plebeyos, lo cual, en cierto modo, era esperado. La academia proporcionaba artefactos temporales para estos estudiantes. Cuando el ambiente se quedó en silencio, Louise continuó: delante de ustedes hay grandes monolitos. Estos son especialmente preparados por la academia, con alta resistencia. Recordé haber escuchado una explicación aproximada sobre esos en la novela. Quizás el saco de boxeo de Louise estaba hecho de un material similar al de esos monolitos.
Pueden parecer piedra, pero eran flexibles y minimizaban cualquier impacto. Estaban diseñados con múltiples capas de hechizos para protegerse tanto contra ataques mágicos como físicos. Incluso con tus hechizos y técnicas más poderosas, sería difícil romper estos monolitos, así que trabaja con tus compañeros asignados para romperlos. La voz de Louise resonó con fuerza. Los monolitos tenían debilidades y tiempos precisos. Era solo un momento fugaz, pero si lo aprovechabas, el monolito se rompería. En otras palabras, esta clase se centraba en la cooperación. Pero dado el propósito, los equipos no se elegían por sí mismos, sino que estaban predeterminados. Ese era el motivo de la clase conjunta. Así que me separé de Alicia y me encontré con mi compañero asignado. Ha pasado un tiempo, Lauga. Parece que todavía guardas rencor por tu humillación en el combate de la clase. Bueno, aunque no te guste verme, no puedes hacer nada al respecto. Una mujer me miraba con intención asesina. Una mujer que adoraba a Arterion y servía como su escudo. Y en la competencia de clases, el rey que fue mordido aquí y allá por mi lobo, fue retenido y noqueado sin ofrecer mucha resistencia. Lauga Soule Sosel. De todas las personas, terminé siendo emparejado con ella. Ni siquiera la traté con tanta rudeza, así que no entendía por qué me odiaba tanto. Solo me aseguré de mantenerla segura en una habitación para que no se desmayara demasiado pronto, mientras yo rondaba por la base de la clase 1. Ella podría haberse culpado a sí misma por su impotencia al escuchar los gritos de sus compañeros desde esa habitación, pero esa no podía ser la razón. ¿Me estás mirando así porque mi lobo te mordió demasiado fuerte? Bueno, sea como sea, no es algo que deba preocuparme. Ignorando su mirada penetrante, giré la cabeza para mirar alrededor. Había un par que llamó especialmente mi atención. Puede parecer exagerado decir que brillaban, pero esos dos, simplemente al estar juntos, hacían que todo a su alrededor pareciera insignificante. Arterion y Alicia, como el protagonista y la heroína originales, su aura estaba en otro nivel. Naes ya se había transformado en una espada y ahora estaba en la mano de Alicia. Los equipos se emparejaron al azar en dúos, y resultó así. ¿Qué probabilidades había? Lauga, que me había estado mirando fijamente, desvió su mirada hacia esos dos, y su expresión se debilitó un poco. Sabiendo cómo se sentía respecto a Arterion, no pude evitar encontrarlo interesante. En la historia que dirigí, Arterion y Alicia apenas interactuaban, pero parecía que ella aún estaba inquieta. No tienes que preocuparte tanto, el príncipe Arterion no se irá de repente. Lo sé, tus ojos no parecen los de alguien que sabe. ¡Qué divertido! Seguimos observando a las dos figuras en movimiento, Arterion y Alicia. Después de un breve intercambio, ambos se situaron frente al monolito, desenvainaron sus espadas y tomaron sus posiciones. Una aura roja y una aura azul impregnada de viento comenzaron a brillar. Independientemente de quién fuera superior, ambas tenían un color brillante y puro. Alicia atacó primero. Cuando su espada envuelta en tormenta chocó contra el monolito, las capas de magia tejidas en él temblaron violentamente. Aprovechando la apertura, Arterion clavó su espada roja en el monolito. Sin embargo, la espada, al golpear el monolito, se hundió como un palito de helado presionando en gelatina, solo para rebotar inmediatamente. Al ver esto, Alicia ajustó su postura, liberando más poder. Parecía que Naes le estaba explicando algo. Mientras cambiaba de postura, humo negro comenzó a enroscarse alrededor de él. Aura de Alicia. Naes estaba canalizando todo su poder. Una vez que el humo envolvió su espada, su viento se volvió más estable y concentrado. Con sus preparativos completos, Alicia volvió a blandir su espada. ¡Bum! Una tremenda explosión llenó el aire. El impacto fue tan fuerte que incluso Lauga y yo, que estábamos bastante lejos, sentimos sus efectos. La huida de poder y la apertura fueron claramente mayores que en el primer golpe. En ese momento, Arterion empujó su espada hacia adelante, clavándola en el monolito. Con la espada incrustada, Arterion liberó su aura roja, destrozando el monolito en pedazos. Lograron destruir el monolito con solo 2 esfuerzos combinados. Después de enfundar su espada, Arterion se acercó a Alicia y habló. Alicia, que se había sorprendido por el poder inesperado del arma de juicio, se calmó y conversó con él. Observé todo el proceso. Eso fue realmente increíble, el arma del juicio y el aura roja. Su trabajo en equipo fue notable, pero lo que realmente impresiona es su poder bruto. De repente, el instructor de la clase 2, Lucien, que se había acercado a Lauga y a mí, ofreció su evaluación. Círculos oscuros, como si estuvieran dibujados con marcador permanente, estaban grabados bajo sus ojos. Continuó murmurando para sí mismo de manera ininteligible, luego se volvió para mirarme. No van a empezar ustedes dos, los otros grupos ya han comenzado. Parece que a mi compañero no le caigo muy bien, así que, me gustaría preguntarte algo, si está bien. Adelante, señalé el monolito. Lauga, que estaba a mi lado, parecía tener algo que decir, pero no le presté atención. Solo tenemos que destruirlo, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Para reiterar, el monolito está reforzado con múltiples hechizos, por eso ustedes dos. No es necesario. Eso es suficiente para mí. Interrumpí la explicación de Lucien, avancé y saqué un frasco de perfume de mi bolsillo.
rociándolo en mi muñeca. Una fragancia soñadora, que recordaba tanto a flores como al rocío, se esparció por el aire, y el frasco de perfume, medio lleno, se vació rápidamente. Ahora estaba confirmado que se usaba un tercio con una sola aplicación. Era un poco un desperdicio, considerando la cantidad de altifes necesarios para reponerlo, pero si no conociera su poder completo de antemano, no podría usarlo adecuadamente en una emergencia. Y ahora, con un objetivo adecuado frente a mí, necesitaba experimentar el poder de la reliquia de grado fuera de clase, que afirmaba duplicar la potencia, el hechizo más destructivo que podía invocar, la magia de maldición menor que decaimiento mayor que, Tika. Incluso por casualidad, había mostrado un gran efecto contra el león, quien estaba protegido por magia divina. Me preguntaba qué tipo de poder poseería cuando se combinara con el menor que perfume, de la vida mayor que, quería verlo con mis propios ojos y sentirlo con mis propias manos. Paso. Me acerqué al monolito, colocando mi mano sobre su fría y masiva superficie. Comencé a canalizar mi magia. Pude sentirlo. La presión del mana que fluía rápidamente dentro de mí. Era como tener 2 o 3 corazones. Mi sangre corría demasiado rápido, y sentía como si mis células musculares se desgarraran. El intenso mana que recorría mi cuerpo, causando un leve dolor, estaba ansioso por estallar. Le di una forma adecuada y abrí un camino para él. Luego, como un agujero perforado en el vacío, la maldición de la decadencia se derramó, exudando una presencia palpable. Con cuidado, transferí esa energía ominosa de mi mano al monolito. La infundí lentamente, para que ni una sola gota se filtrara a otro lugar. Entonces, el monolito respondió casi de inmediato. Los hechizos de alta calidad en capas se derritieron como nieve, y mi magia, filtrándose profundamente en el núcleo del monolito, comenzó a crack. Desde dentro, se descompuso y deterioró por completo. Hectómetros. Ya veo, este es el alcance de su poder. Estuvo en silencio. El monolito imponente, que superaba fácilmente la altura de 2 hombres adultos, se volvió negro y desapareció desde dentro como si fuera consumido por llamas. No crepitaba como una fogata, ni chispas, solo una desaparición silenciosa. Y cuando el espacio donde una vez estuvo el monolito se abrió ante mis ojos como si nunca hubiera estado allí, estoy muy satisfecho. No pude evitar reír. Capítulo 122. Vargan, quien destruyó por sí solo el monumento que se había asignado para que 2 personas se enfrentaran juntas. Todos los presentes quedaron asombrados por la increíble realidad que Vargan había creado. Arterion y Alicia estaban entre los que observaban. Sin embargo, sus reacciones diferían de las de los demás. Alicia sonreía, aparentemente de buen humor, mientras que Arterion evaluaba con calma el alcance de la fuerza de Vargan. La distancia ha aumentado aún más. El Caballero Dorado, después de presenciar el crecimiento de Vargan, lo comparó con el suyo propio. Él también poseía un talento excepcional y un entorno favorable, y había hecho esfuerzos incansables. Usando sus 2 derrotas contra Vargan como un trampolín, había avanzado sin vacilar. Podía sentir que se había fortalecido gracias a la mentoría que recibió durante el descanso. Pero los resultados fueron diferentes. Ahora, lo sabía con certeza. Incluso considerando que Vargan había usado un artefacto que duplicaba su producción mágica, la propia espada de Arterion era un artefacto de primer nivel, que no se superaba fácilmente. ¿Habría podido destruir el monumento tan fácilmente si no hubiera trabajado junto a Alicia? Si hubiera estado solo, podría haber tardado varios minutos, o incluso más. Mientras él daba unos pasos adelante, Vargan había avanzado decenas de pasos, más, como si ni siquiera le permitiera estar en la misma línea, y mucho menos, alcanzarlo. Arterion miró a la mujer a su lado, quien también había mostrado un crecimiento notable. Ella había comenzado a elevarse como si alas se hubieran unido a su fuerza, con la mirada fija intensamente en Vargan. Servía y respetaba a su maestro con una devoción genuina. Incluso sabiendo esto, el Caballero Dorado le habló. Alicia. Cuando la llamó, su cabello blanco, liso y fluido, formó una curva suave, y sus ojos, azules místicos, se encontraron con los suyos. ¿Por qué preguntas, señor Arterion? Al mirarla a los ojos, le resultó difícil hablar. Estoy dudando. Se sintió un poco desconcertado por las emociones tibias que ni él mismo lograba comprender del todo. Esta no era la clase de situación que debería tomar tanto tiempo. ¿Por qué, entonces, las palabras no salían de forma natural? Finalmente, Arterion habló en un tono calmado. ¿Te convertirías en uno de mis electores? Actualmente, los electores de Arterion eran Laugas Oules Ocel y Fallen Fon Ocel. Con solo 2 elegidos hasta ahora, le quedaba un lugar disponible. Después de reflexionar un rato sobre a quién elegir, se encontró pensando en Alicia. Decidió proponerle la idea a ella. Por supuesto, había escuchado que Vargan, el maestro de Alicia, era elector de Santa Difelia. Sin embargo, no había garantía de que Alicia también participara en tal rol, por lo que existía la posibilidad. No tengo intención de ponerte en una posición difícil. Si no es posible, solo dime. Honestamente, solo quería preguntar.
Alicia pudo ver la sinceridad en los radiantes ojos dorados del caballero dorado. Aunque Arterion habló como si no fuera nada, debió haberle tomado bastante tiempo expresar su petición. Alicia no tenía idea de qué tipo de sentimientos él tenía hacia ella. Sin embargo, debido a su naturaleza inherentemente considerada, le resultaba difícil dar una respuesta inmediata. Esto llevó a una breve pausa, mientras sus miradas claras se encontraban y resonaban entre sí. Lo siento, pero no creo que funcione, Su Alteza. Vargan intervino para romper el momento. De repente apareció, puso sus manos sobre los hombros de Alicia y la atrajo suavemente hacia él. Maestro? Antes de que Alicia pudiera expresar completamente su sorpresa, Vargan añadió, lo que estás haciendo ahora mismo, Alteza, es una clara violación de la propiedad privada. Incluso siendo príncipe del reino de Osel, intentar tomar mi posesión sin consultarme primero es inaceptable. Los oscuros ojos de Vargan contenían una sonrisa, pero también mostraban un atisbo de desagrado. Ni siquiera los bandidos podrían ser más inmorales que esto. A pesar de las palabras abiertamente agresivas de Vargan, Arterion no mostró el más mínimo gesto de sorpresa. En cambio, su mirada no se posó en Vargan, sino en Alicia. Alicia, ahora de pie cerca de Vargan, lo miraba con el cuello rígido. Sus manos permanecían congeladas en el aire, incapaces de bajar, mientras sus labios temblaban intentando formar palabras. Sus orejas, sonrojadas con un tono rosado como un durazno, parecían traicionar sus emociones. Él había sabido desde el principio que traerla no sería fácil. No esperaba que Vargan la entregara voluntariamente. Nada de esto fue inesperado. Sin embargo, los sentimientos que Arterion experimentaba ahora no se debían únicamente a que no había logrado convencerla. Se sentía como algo más, algo diferente en forma y color. ¿Qué era este sentimiento? Príncipe Arterion, yo, Fallen, acabo de destruir con éxito el monolito y Fallen, un estudiante que seguía a Arterion incondicionalmente, corrió sin aliento, y luego quedó en silencio al ver lo que tenía delante. Vargan, de pie como si se opusiera al príncipe, una mujer de cabello blanco en los brazos de Vargan. Por alguna razón, sintió que no podía respirar. Siguiendo a Fallen, Lauga, quien se había aliado temporalmente con Vargan, también apareció. Entonces, ya veo. Arterion concluyó que la situación había terminado. Parece que he sobrepasado mis límites. Con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó. Fallen nuevamente lo persiguió apresuradamente. Lauga, sin decir palabra, lanzó una mirada de desagrado a Alicia y Vargan antes de irse. Y así, solo quedaron Vargan y Alicia. Alicia, con la cabeza baja, luchaba por enfriar su rostro sonrojado. El calor de la mano de Vargan sobre su hombro lo hacía aún más difícil. Su corazón latía tan fuerte que sintió la necesidad de alejarse para calmarse. Ella abrió la boca para hablar. Maestro, por favor, suéltame. Él le dio un golpe en la frente. Girándola y golpeándole la frente, Vargan sostuvo su mirada mientras ella intentaba apartarla y preguntó, ¿por qué crees que te di un golpe? Yo responderé, así que por favor primero de nuevo, ¿por qué crees que te di un golpe? ¿Por qué no expresé claramente mi rechazo? Casi, pero incorrecto. Sabía que rechazarías, incluso si no hubiera venido. Si ese es el caso, el problema es que tardaste demasiado. Debes haber llenado tu mente con pensamientos innecesarios y débiles otra vez, ¿no es así? Habiendo sido golpeada repetidamente en el mismo lugar, Alicia se presionó la frente que ahora ardía, más caliente que sus orejas sonrojadas, y se disculpó. Sin embargo, aunque dices que lo sientes, tu rostro no muestra remordimiento. ¿Realmente te has vuelto loca? No, no es eso. No es, espera, estoy poniendo esa cara ahora. Estás poniendo esa cara. Alicia, ignorando el dolor en su frente, revisó apresuradamente sus labios, ajustándolos con los dedos, al notar que las comisuras estaban ligeramente levantadas. El calor que se había ido disipando gradualmente volvió a intensificarse. ¿Qué demonios estás? Vargan, observándola, chasqueó la lengua. Por un momento, Alicia no pudo bajar la temperatura que había subido más allá de lo normal. Después de que terminó la clase conjunta con la clase 2. Cuando Vargan salió del vestuario después de cambiarse, fue recibido por Naes en el pasillo. Deberías quedarte dentro de la espada porque andas vagando afuera. Solo quería volver contigo, maestro. El espíritu habló con la emoción de un niño. Vargan examinó silenciosamente la información en esos ojos. ¿Cuál es tu verdadera intención? Tengo algo que quiero preguntar. ¿Cuánto tiempo va a continuar esto? ¿Dónde está mi privacidad? Atada por un contrato que le exigía decir la verdad cuando se le preguntaba, Naes lamentó la injusticia de la situación. Vargan estaba exasperado. Es crucial revisar los términos antes de firmar un contrato. Él incluso lo explicó amablemente, pero ahora que ella estaba aburrida, estaba causando problemas. Cuando Vargan comenzó a caminar por el pasillo, Naes lo siguió a paso rápido. Inclinando la cabeza, el espíritu habló de nuevo. Maestro, para ser humano, eres bastante inteligente. Captas las situaciones rápidamente. Eres bueno entendiendo la mente humana. No estarás adulándome para evitar ir al grano, ¿verdad? Habla rápido. TCH, incluso cuando te hago un cumplido, tienes algo que decir. No es de extrañar que no tengas amigos.
Si ella continuaba con sus travesuras una vez más, él estaba preparado para darle un castigo adecuado y obligarla a regresar a la espada. Naes apenas se mantuvo dentro de la línea. Hay algo que realmente me da curiosidad, pero creo que no te gustará si lo digo. Está bien si pregunto de todos modos. Solo pregunta. Si sigues demorando, yo. El espíritu, en forma de niña, giró un dedo cerca de su sien mientras preguntaba, con la voz llena de pura curiosidad. ¿Por qué finges no saber, aunque claramente sí lo sabes? Golpe. Vargan dejó de caminar y miró a Naes. Tu pregunta no es clara, ¿qué es lo que finjo no saber? Mira, lo estás haciendo de nuevo, fingiendo que no sabes. Naes pensó en cierta persona. Alguien que, como una flor blanca bajo la luz de la luna, florecía suavemente. Una mujer que seguía y confiaba profundamente en Vargan. Hectómetros. Luego, miró a Vargan con una expresión genuinamente desconcertada. Si fueras algún tipo de pervertido que disfrutara hacer que las mujeres se pusieran ansiosas y lloraran, lo entendería. Pero no eres así. Incluso Naes, que observaba todo constantemente desde dentro de la espada, lo había notado. Era claramente evidente cuando se trataba de esa mujer humana, y sin embargo, el que la enfrentaba directamente, Vargan, con su habilidad para leer expresiones y entender comportamientos como no podría darse cuenta, no tenía sentido. Por más que lo piense, estás fingiendo. Pensé que no te gustaban las cosas frustrantes como esa. La mirada de Vargan, que había estado fija en Naes, volvió al largo pasillo. Exhaló un pequeño suspiro desdeñoso y reanudó la caminata. Habló. Esa es una pregunta trivial. Aunque digas eso, no pude evitarlo. Tenía mucha curiosidad. Entonces, ¿no me vas a dar una respuesta? Los sentimientos que crees que esa persona tiene son meras ilusiones. Vamos, maestro, ¿de verdad vas a actuar así conmigo? Tengo ojos, ¿sabes? Mejores que los de cualquiera aquí. Naes señaló sus ojos, tirando juguetonamente del cuello de Vargan, tratando de frenarlo. Exasperado, Vargan apartó con fuerza la mano de Naes y respondió, actúo basándome en ganancias y pérdidas. Al ver la reacción confundida de Naes, Vargan continuó su explicación. Su voz era plana y sin emoción. Si finjo no saber algo, significa que no hay beneficio en reconocerlo. Espero que eso responda a tu pregunta. Los pasos firmes de Vargan resonaban por el pasillo. Incluso solo el sonido de ellos transmitía una sensación de paso digno. ¿Cuánto esfuerzo habrá requerido dominar esa elegante manera de andar? Quedándose atrás, Naes observó la figura de Vargan alejándose, aturdida por un momento. Bueno, él es menos humano que yo, aunque yo sea el espíritu, pero eso es parte de lo que lo convierte en nuestro maestro. Ella gritó y corrió tras él. Asterisco 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 unos días después, en un lugar donde la suave luz del sol entraba por las ventanas. La sala del consejo estudiantil, que se consideraba el corazón de la academia. El consejo estudiantil verificará el electorado para los candidatos adicionales. Primero, Arterion. Todos los miembros del consejo estudiantil estaban sentados alrededor de la larga mesa, con Rein Carven en el centro. Él leyó la lista presentada por Arterion. Lauga Soules Ocel de primer año, Fallen Forn Ocel de primer año, Lombineve. Segundo año. ¿Están confirmados estos tres? Están confirmados. Después de la confirmación final de Arterion, Rein Carven tomó otra hoja. Un nombre familiar apareció en esa lista. Vargan Troa Chogenards de primer año, Erika Troa Portlet de primer año, Alicia, de primer año. ¿Están estos tres confirmados como tu electorado, Difelia? Sí, están confirmados. La santa Difelia asintió con una expresión decidida. Erika permaneció en silencio, a su lado. Con la verificación final de los candidatos adicionales completada, Rein Carven presentó el punto más importante de la agenda de esta reunión. Se trataba de un evento organizado por el Consejo Estudiantil, algo parecido a una competencia. Todos los estudiantes podían observar este evento y evaluar a los candidatos. Se ha establecido la fecha y el tema de la primera ronda de la próxima elección del presidente del Consejo Estudiantil. Al escuchar sus palabras, los candidatos agudizaron su concentración. 4 candidatos estaban presentes en el Consejo Estudiantil. Cada uno con un camino y destino diferente, esperaban juntos las siguientes palabras. La fecha es dentro de 2 semanas, un viernes. El tema es: se fortalecieron una vez más en su determinación. El cielo. Combate aéreo. Ese sería el tema de la primera ronda. Capítulo 123. Cielo. Eligieron un tema que favorece a Clemens. En el laboratorio de investigación donde estaban reunidos todos los miembros de Árbol Frutal, Alexeria, una estudiante de 4º año con experiencia como expresidenta del Consejo Estudiantil, se tocó ligeramente la mejilla mientras se sumergía en sus pensamientos. La actitud juguetona que solía mostrar había desaparecido, y parecía bastante seria. Ella comenzó a hablar sobre Clemens, uno de los fuertes candidatos para el próximo presidente del Consejo Estudiantil. Como alguien llamado el Caballero Dragón, Clemens tiene una ventaja significativa en el combate aéreo. Al menos hasta el 2º año, no, incluso los de 3er año, probablemente no haya nadie que pueda igualar a Clemens en el cielo. Caballero Dragón Clemens. En realidad, la criatura que montaba era un Wyvern, pero con ella vestida con armadura completa y empuñando una lanza de más de 4 metros mientras surcaba el cielo.
Tenía la dignidad y majestuosidad de alguien que monta un dragón. El cielo era prácticamente su escenario. Aparte de la fecha y el tema, no se ha revelado nada más, ¿verdad? Sí, como siempre, todos los detalles se anunciarán 3 días antes. Respondía la pregunta de Alexeria mientras ella adoptaba un comportamiento poco característico de alguien con experiencia. Toda la información se divulgará 3 días antes de la primera ronda de selección. Hasta entonces, solo el director de la academia y algunos funcionarios conocían los detalles, ni siquiera los profesores regulares y mucho menos los estudiantes tenían acceso a la información. En otras palabras, aparte de mí y Liam, que ya habíamos leído los próximos acontecimientos, ninguno de los candidatos sabía nada. Incluso había considerado la posibilidad de que el tema pudiera cambiar, pero parecía que, al igual que con la batalla de clases, no habría grandes ajustes en el calendario. Alexeria apretó los labios y tragó saliva con fuerza. Parecía estar debatiéndose sobre si dar un consejo. Bueno, no podía culparla. Como dijo, Clemens era un oponente particularmente formidable en combate aéreo. La primera ronda de selección fue como un tamiz, filtrando a los candidatos no calificados, pero el desempeño de un candidato en esta etapa podía influir en la elección final. En la historia original, el equipo de Clemens quedó en primer lugar en la primera selección y continuó su racha ganadora. Después de reflexionar un poco, Alexeria forzó una sonrisa incómoda y habló. No será fácil desde el principio. Al final, Clemens ganó la presidencia del Consejo Estudiantil. Ella derrotó a otra poderosa estudiante de tercer año, Resek, y a la protagonista original de la historia, Arterion, con un apoyo abrumador. En otras palabras, debo cambiar el curso predeterminado de la historia y revertir el resultado establecido en esta elección del Consejo Estudiantil. Sin embargo, está bien. Anticipé desafíos como este y he estado trabajando con eso en mente. Desestimé sus preocupaciones con una respuesta despreocupada. Nunca pensé que intentar impulsar a Difelia a la presidencia del Consejo Estudiantil sería una tarea fácil. Entonces, ¿por qué empezar a preocuparme ahora? Mi respuesta despreocupada pareció tener efecto, ya que el tono de Alexeria volvió a su estado habitual. Claro, Bar. Si alguien puede hacerlo, eres tú y el santo, estoy apoyándote, va, junto con ese maldito apodo. La original nunca explicó por qué se dirigía a Clemens correctamente por su nombre mientras llamaba a los demás con apodos extraños. De todos modos, eso fue suficiente hablar sobre las elecciones. Como probablemente todos saben, repasaré una vez más los resultados de la reciente ceremonia de ascenso. Desvié mi atención de Alexeria y me dirigí a todos. Delante de mí estaba el grupo recién formado. Los miembros principales de Árbol Frutal estaban sentados. Después de que comenzó el segundo semestre, la segunda ceremonia de ascenso se llevó a cabo rápidamente. Aunque podría parecer una adición a los miembros existentes de Ruth, hubo un cambio definitivo. Francesca y Bantlo, que eran miembros de Trank, han sido ascendidos a Ruth. Hablando estrictamente, basándonos solo en habilidades, los 4 miembros originales de Trank deberían haberse trasladado a Ruth. Después de todo, había miembros en Ruth cuyas habilidades apenas superaban el promedio, como Emily y Fride, cuyas habilidades eran algo insuficientes para ser consideradas de nivel ejecutivo. Sin embargo, los estudiantes de cuarto año se graduarían pronto y a menudo faltaban a las actividades del grupo de investigación. Necesitaba personas que pudieran ayudar siempre que las necesitara o que lideraran las actividades, y estaba claro que este arreglo no funcionaría sin problemas de otra manera. Así que, al igual que Alexeria, Brakchum de cuarto año permanecería en Trank, ayudando al crecimiento de los demás. Así, Ruth ahora tenía 7 miembros. Hubo una razón para los cambios significativos en el grupo esta vez. Al desviar mi mirada del frente hacia mi alrededor, pude ver que más ojos estaban enfocados en mí que antes. Estos eran los que habían superado el duro proceso de selección. Con 6 nuevos miembros uniéndose, el número total de miembros en nuestro grupo de investigación es ahora 38, con una posición temporalmente vacante debido a la licencia de entrenamiento. De fin, actualmente había 37 miembros aquí. La composición del grupo cambió debido a los nuevos miembros y a la ceremonia de promoción. Raíz, 5 miembros 7 miembros. Tronco, 4 miembros 5 miembros. Tallo, 16 miembros 19 miembros. Rama, 6 miembros 6 miembros. En la superficie, los números no parecían haber cambiado significativamente. Sin embargo, al analizar los detalles, los nuevos miembros incluían 1 en tronco, 2 en tallo y 3 en rama. Debido a la segunda ceremonia de ascenso, 3 se trasladaron de rama a tallo, 2 de tallo a tronco y 2 de tronco a raíz, por lo que es justo llamarlo un cambio importante. Permítanme aclarar, la antigüedad en unirse al grupo de investigación no permite el acoso. Árbol Frutal opera bajo una estricta meritocracia. Si quieres menospreciar a otros, demuéstralo mejorando a ti mismo y ascendiendo en los rangos. No esperaba una armonía perfecta. No anticipé que no habría ningún conflicto entre los miembros. De hecho, quería que cada persona aquí viera a los demás como rivales y se esforzara por mejorar.
Esperaba que se mantuvieran fieles a su deseo básico de demostrarse a sí mismos, superando a los demás. Sin embargo, si intentaban obstaculizar a otros en lugar de centrarse en su propio crecimiento, eso iría en contra de mis objetivos, y lo detendría de inmediato. Por eso cada grupo tenía su propio líder. Francesca y Bantlo se encargarán de los miembros en tronco. Además, Fride, que anteriormente no tenía grupo asignado, ahora gestionará rama junto con Emily. Al mencionar sus nombres, hice contacto visual con cada persona. Respondieron al escuchar sus nombres, señalando su reconocimiento. Antes, yo gestionaba personalmente a los miembros del tronco debido a la falta de líderes capaces, pero eso ya no era así. Francesca, o más probablemente Bantlo, se encargaría de llevar los registros, mientras los dos estudiantes de cuarto año apoyaban a los demás. Después de revisar los cambios generales, aparté la mirada. Hablé por última vez. Si tienen alguna pregunta adicional, diríjanla a través de los líderes de grupo, recién asignados. Me aseguraré de responder sin demora. Entendido. Las respuestas llegaron simultáneamente. En cierto modo, incluso se parecía al ejército. Pero después de todo, solo era un grupo de investigación, o quizás no un grupo de investigación cualquiera, ya que reunía a lo mejor de la academia. Eché un último vistazo a esos valiosos talentos del futuro, luego cerré mi informe. Con esto, se concluye el anuncio del grupo de investigación de hoy. Dispérsense a sus respectivos grupos y comiencen el entrenamiento. Asterisco asterisco asterisco. Después de terminar el anuncio, Bargan se levantó de inmediato. Las actividades programadas para el grupo de investigación de hoy habían terminado, pero él aún tenía una agenda llena por delante. Para superar todo esto, tenía que darse prisa, mientras se dirigía hacia la salida del grupo de investigación. A pesar de que Bargan era el único que se había levantado hasta ahora, de repente, alguien se levantó de un salto, alzando la voz con un tono áspero que parecía raspar sus cuerdas vocales. Tengo algo que me gustaría preguntar. Un hombre con el cabello muy corto, una larga cicatriz corría debajo de su ojo. Bargan, que había estado acelerando el paso, se detuvo y lo miró. El entorno quedó en silencio, quizás por la atención centrada en la escena. Dije que dirigieran sus preguntas a los líderes del grupo. Su voz, baja y fría, transmitía un escalofrío. Sus ojos mostraban abiertamente su molestia. Los que conocían el comportamiento de Bargan comenzaron a observar la situación con cautela. Rápidamente miraron al hombre que había detenido a Bargan, esperando que se disculpara o alegara que se había olvidado. Pero el hombre con la larga cicatriz bajo el ojo, ¿por qué debería dar vueltas cuando tú estás justo aquí? Congeló a todos en su lugar. Alguien dejó escapar un pequeño grito de sorpresa, parecido al de un pájaro. Bargan entrecerró los ojos hacia el hombre. Parecía que expresaba desagrado, pero más bien parecía que intentaba confirmar la identidad del hombre. Bargan abrió la boca y llamó al hombre por su nombre. Caimán, el único que logró avanzar durante la primera prueba de promoción. El hombre que habló con audacia, sin ningún indicio de intimidación incluso frente a Bargan, era Caimán, un estudiante de primer año del Imperio Troa de origen plebeyo, un joven que disfrutaba golpeando a los metouns locales en su barrio. Si Bargan no hubiera alterado la historia, Caimán habría abandonado la academia, y se habría convertido en cazador, persiguiendo monstruos. Caimán, quien se sentía más cómodo derrotando oponentes en combate que, sentado tranquilamente leyendo libros para investigar, dio un paso adelante con confianza. Se acercó directamente a Bargan y lo miró hacia arriba. Había una diferencia considerable de altura, pero su mirada intensa igualaba la de Bargan. Al ver esto, Bargan extendió la mano en una dirección. Ya basta, Alicia, quédate atrás. Sí, maestro. Alicia, que había estado acumulando maná con la mano sobre la empuñadura de la gran espada a su lado, relajó su agarre, pero su mirada de halcón permaneció vigilante. Caimán soltó un resoplido ante la hostilidad de Alicia, luego se volvió hacia Bargan para continuar. Sé bien que eres una persona increíble. Es la razón por la que estoy en este grupo de investigación. Entonces, ¿qué es lo que quieres preguntar? ¿Tienes bastante prisa? No. Está bien, iré al grano. Golpeó su pecho con el puño. Simplemente no entiendo por qué no fui promovido a menor que tronco mayor que en esta última ronda de ascensos. El grupo actual de Caimán era menor que tallo mayor que, aunque fue el único que logró avanzar en la primera prueba de promoción, esta vez no pudo hacerlo. Bargan, al escuchar su declaración, miró a Caimán de arriba abajo y respondió con firmeza: no cumpliste con los estándares del tronco. La frase implicaba que él lo consideraba una conclusión obvia y parecía sugerir que era trivial detenerlo con un asunto así. Eso no puede ser cierto. Mire bien con los ojos bien abiertos. Te garantizo que no estoy en desventaja comparado con esos tipos de allá. Bargan le lanzó una mirada que sugería que no veía necesidad de responder más y permaneció en silencio. Sin embargo, Caimán persistió. Si hacemos una reevaluación, lo verás. No me importa si piensas que solo estoy presumiendo frente a todos, solo dame otra oportunidad para demostrarme. Una reevaluación me aseguraré de que no sientas que es una pérdida de tiempo. Te mostraré de lo que realmente soy capaz, que soy diferente de esos tipos despistados de allá. Ante la inesperada propuesta de Caimán, Bargan fingió contemplar por un momento. Luego,
como si algo se le hubiera ocurrido. Una sonrisa burlona apareció en su rostro. ¿Estás seguro de esto? Va a ser bastante humillante para ti. No te preocupes por mí, solo concédeme la reevaluación. Cualquier método servirá. Con su respuesta confiada, Vargan examinó el maná circundante y revisó la hora. Parecía que podría llegar un poco tarde a su próxima cita, pero debería ser manejable. Si terminaba esto rápido, no se retrasaría demasiado. Sin embargo, aceptar la propuesta de Caimán podría sentar un precedente para que otros miembros también soliciten reevaluaciones. Pero, por otro lado, podría ser una oportunidad para aprovechar. Está bien, de acuerdo. Te concederé una reevaluación especial. Ah, sabía que eras razonable. Gracias. Pero el método de evaluación será un poco diferente. Puedo manejar lo que sea que me propongas. Entonces, ¿qué necesito hacer? Vargan repitió una frase que una vez escuchó de alguien a quien podía llamar mentor. La diferencia entre esta ocasión y cuando Elión se la dijo a Vargan era que Elión lo había dicho para ayudar en el entrenamiento de Vargan, mientras que ahora, Vargan, si logras herirme aunque sea ligeramente, usaré mi autoridad para promoverte. Lo decía puramente por el bien de. Esto no estaba dirigido solo a Caimán, se aplicaba a todos los miembros del grupo de investigación. No sería mala idea mostrarles exactamente qué implicaba una menor que assessment mayor que. Capítulo 124. Un estadio usado exclusivamente para partidos de clasificación. Las gradas escalonadas estaban llenas de una multitud de personas, creando una escena bulliciosa. La mayoría ni siquiera eran miembros del grupo de investigación, sino que habían venido tras escuchar rumores de algún lugar. En medio de todo ello, dos figuras se encontraban en una espaciosa arena circular, completamente abierta, y diseñada exclusivamente para el combate. La diferencia de rango entre Vargan y Caimán era demasiado grande para calificar para un combate oficial, por lo que habían alquilado el espacio bajo el pretexto de una batalla simulada. A pesar de la multitud, a ninguno de los dos parecía importarle en lo más mínimo, especialmente a Caimán, quien disfrutaba la emoción de enfrentarse a oponentes fuertes. Todo en esta situación le encantaba. Miró a Vargan con ojos intensos, con pupilas brillantes, analizó cada aspecto de Vargan. Una estatura alta y un físico excepcionalmente bien entrenado, incluso para un mago. Un mana tan denso que enfrentarlo directamente se sentía electrizante, combinado con una presencia imponente. Parecía alguien que nunca había perdido una pelea, una presencia que parecía de otro mundo. La idea de luchar contra este oponente monstruoso recorrió el cuerpo de Caimán, con escalofríos, mezclados con una hulida de excitación. Caimán había visto las hazañas de Vargan de primera mano. Él sabía muy bien cómo Vargan había aplastado a sus enemigos con magia y habilidades abrumadoras. Qué absolutamente dominante había sido. Caimán tenía grabado en su mente lo brutalmente que los había destruido. Vargan era el mayor héroe de su generación, un líder indiscutible, la primera figura de ese tipo que Caimán había encontrado. A pesar de haber luchado innumerables combates a muerte contra Metounsen, callejones a lo largo de su corta vida, Caimán sentía una sensación de crisis más profunda ahora que cuando una vez tuvo un cuchillo de carnicero enterrado en su vientre, pero precisamente por eso valía la pena luchar contra él. Fue para desafiar a seres de tal calibre que Caimán había venido a la academia. Habló con un tono áspero. No me culpes si accidentalmente te corto un brazo. Solo estoy peleando como tú querías. Aunque esta fue una batalla para la reevaluación, lucharon con espadas reales. No era raro sufrir heridas graves incluso en combates de práctica con espadas de madera. En una pelea con una hoja afilada, perder un miembro era una posibilidad real. Vargan asintió ligeramente ante el comentario de Caimán. Caimán, con una sonrisa satisfecha, desenvainó su espada. Te haré arrepentirte de imponer reglas tan absurdas. Para esta reevaluación, Vargan había añadido una condición extra. Si Caimán lograba causarle aunque fuera una pequeña herida, aprobaría. También declaró que usaría únicamente magia de maldición. No estaba claro dónde había aprendido una regla tan extraña, pero al escucharla, Caimán no pudo evitar dudar momentáneamente si incluso Vargan estaba demasiado confiado. Había afirmado que no usaría ninguno de los incontables monstruos que había invocado en su batalla de clase. Sin embargo, cuando Caimán encontró la mirada de Vargan, supo instintivamente que no se trataba de una fanfarronada vacía. A pesar de comenzar la pelea desde una posición aparentemente ventajosa, la tensión era palpable. Con todos los preparativos completos, mientras un resplandor azul comenzaba a irradiar de la espada de Caimán, ¡bip! La batalla comenzó. Un ruido agudo perforó el aire. Caimán cargó hacia adelante, apuntando a atacar desde su posición inicial. Su esgrima era tosca, carecía de una base clara, pero efectiva en combate real. Era un estilo construido puramente para peleas reales, diseñado para enfrentar a oponentes humanos. Mientras su espada emanaba un aura amenazante, Caimán dio un paso adelante, y luego se desplomó en el suelo. Clatter, clatter. Cayó torpemente, casi como si resbalara con una cáscara de plátano. El cuerpo de Caimán se extendió por el suelo de la arena, agitando los brazos. La espada que sostenía chocó contra el suelo. Intentó levantarse, pero la sensación era extraña. Solo podía describirse como extraña. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? No era que su cuerpo no se moviera en absoluto. Se movía, sus dedos de los pies se movían,
y no había soltado su espada. Pero los resultados eran extraños. Con sus sentidos agudos y destreza física, Caimán evaluó rápidamente su condición. Cuando intentó mover su brazo izquierdo, su pierna derecha se estremeció. Cuando intentó mover su pierna izquierda, su brazo derecho respondió en su lugar. Tan pronto como comenzó el combate, Vargan había lanzado algún tipo de magia, de maldición sobre él, lo que llevó a este estado. Maldita sea, ¿qué demonios es esto? Pegado al suelo, Caimán murmuró y se retorció. Sabía que la magia de maldición podía ser problemática y versátil, pero nunca imaginó que pudiera hacer esto. Además, Vargan ni siquiera había hecho contacto directo con su cuerpo. O quizás, la diferencia entre él y ese hombre era tan grande que ni siquiera era necesario el contacto físico. De hecho, Vargan estaba en un nivel diferente al de cualquier oponente que Caimán hubiera enfrentado jamás. A pesar de haber perdido el control de sí mismo, Caimán se negó a rendirse y se adaptó a la situación con una velocidad asombrosa. Comenzó a doblar cada dedo, comprobando la sensación en los músculos de sus dedos del pie. No pasó mucho tiempo antes de que lograra ponerse de pie nuevamente y estabilizar su espada. Mostró su voluntad de luchar, más resuelto que antes. Los ojos de Caimán, llenos de alegría y locura, parecían los de un perro de guerra, nacido para el combate. Al ver esto, Vargan lo admiró en silencio. Oh, hay una razón para ese hocico tuyo, adaptándote tan rápido a una experiencia tan desconocida. Caimán no estaba soportando la maldición de Vargan mediante técnicas de disipación o contrahechizos. Era puramente la sensación de su cuerpo y su determinación. Con una sonrisa áspera, Caimán habló. No crecí mimado como esos niños nobles. He experimentado todo tipo de cosas extrañas, aunque admito que esta sensación retorcida es la primera vez. ¿Estás seguro de que quieres seguir así? El resultado de este combate es obvio. ¿Crees que soy del tipo que se traga sus palabras? No te preocupes por mí, solo enfréntame de verdad. Al escuchar las palabras directas y sinceras de Caimán, Vargan soltó una ligera risa. Ese fuego en ti solo será una simple chispa. Ante esto, la expresión de Caimán se volvió más seria, y la excitación salvaje en el ambiente pareció calmarse un poco. Caimán abrió la boca para hablar. Ya que estamos, déjame preguntarte algo. ¿Por qué sigues defendiendo a ese tonto? Incluso lo recomendaste como aprendiz para el León. No entiendo por qué. Alguien tan sensato como tú haría algo así. Desde el momento en que se unió al grupo de investigación, Caimán había tomado antipatía por Finn. Le parecía patético el empeño de Finn por volverse más fuerte, especialmente porque el tipo no tenía talento. Para él, quienes podían volverse fuertes y quienes no, estaban determinados desde el nacimiento. Él creía ser uno de los primeros, y Finn uno de los segundos. Él dice que se va a tomar un descanso para entrenar o algo así, pero todo es una pérdida de tiempo. Le iría mucho mejor si encontrara un camino diferente. En respuesta al tono desdeñoso de Caimán, Vargan respondió con ligereza. Bueno, el tiempo lo dirá. No sé qué resultado traerá. Podría llegar a ser grande o acabar en ruinas. Entonces, ¿por qué? Suficiente charla. Ataca de nuevo. Te he dado tiempo suficiente para aumentar tu nivel de adaptación. Caimán, percibiendo la verdad en las palabras de Vargan, soltó una risa y apretó con fuerza la empuñadura de su espada. Incluso mientras conversaba, Caimán había ido recuperando el control sobre su cuerpo, sintiéndose más natural con cada movimiento. Caimán, aunque prosperaba en la batalla, no era de los que cargaban sin pensar. A veces, cuando se enfurecía, perdía el control, pero al enfrentarse a un oponente más fuerte, sabía cómo usar su entorno y las circunstancias a su favor. Puede que tengas un ojo agudo, pero ya es demasiado tarde. Caimán saltó hacia adelante como un caballo, impulsándose desde el suelo. Una espada se lanzó hacia adelante, como si estuviera lista para cortar un cuello. El aura tosca e irregular se solidificó. Solo unos pasos más y llegaría a Vargan. Maldita sea, voy a perder la cabeza. El cuerpo de Caimán, que había avanzado sin problemas, de repente se torció y cayó al suelo. Esta vez, el punto de conexión cambió, usando la misma técnica que había distorsionado sus sentidos antes. Cualquier sentido de adaptación desapareció. Una vista realmente ridícula. Caimán cayó de nuevo, fallando en acercarse 2 veces seguidas. Desde una esquina del público que observaba, PFFT, un sonido de risa contenida le llegó. Ese pequeño ruido golpeó directamente los oídos de Caimán, avivando su espíritu competitivo ya encendido. Caimán apretó los dientes. Golpe, mientras yacía extendido en el suelo, blandió su espada y la clavó en el suelo. De hecho, en su propia pierna. Torció con fuerza la hoja profundamente incrustada, recuperando el control sobre su cuerpo. Si no podía ganar con habilidad, usaría pura determinación. Forzó una sonrisa en su rostro, mostrando los dientes. Aún no había demostrado nada, y no podía dejar que terminara así. No podía permitirse quedarse estancado aquí si quería volverse más fuerte. No era rival para Vargan. Aceptaría ese desafío con los brazos abiertos. Tener un oponente tan fuerte cerca era una oportunidad para aprender y crecer. Pero primero, tenía que demostrarse a sí mismo aquí. Necesitaba reconocimiento si quería estar al lado de Vargan o hacer cualquier otra cosa. No era como la otra basura. Nació con el talento y la intuición para volverse más fuerte, y su fuerza de voluntad.
no tenía igual. Estaba por delante de ese debilucho llamado Fino como sea, y seguiría siéndolo. Las oportunidades brillaban solo para aquellos que realmente estaban calificados. Caimán sacó la espada de su muslo, sacudiendo la sangre. Aunque la sangre se filtraba a través de su ropa, no le prestó atención. Este tipo de herida sanaría rápidamente con tratamiento en la academia. Y así, una vez más, levantó su espada y movió las piernas. La determinación y el dolor de Caimán lo liberaron de la maldición que Vargan había impuesto. Antes de que se derramara más sangre, golpea. Con esta resolución, Caimán blandió su espada. Esta vez, se movió rápidamente, sin estar controlado por la maldición. La espada se acercó a Vargan. Se balanceó como si estuviera listo para cortar su cuello. ¡Sos! Pero demasiado ligeramente. La espada fue atrapada en la mano de Vargan y ennegrecida como si se hubiera quemado hasta convertirse en cenizas. El aura que cubría la hoja se desmoronó en el aire como si se hubiera convertido en cenizas. Por un momento, no pudo evitar sentirse sorprendido. Era absurdo que alguien que ni siquiera era un espadachín pudiera seguir con precisión la trayectoria de la espada, y aún más increíble que la hubiera extinguido, tan fácilmente, como si apagara una vela. Sin punto de impacto, el cuerpo de Caimán simplemente cayó de lado. Sus piernas se extendieron para sostenerse. Sin embargo, lo que le impidió caer no fueron sus piernas. He perdido suficiente tiempo, así que terminemos esto. Confío en que ya hayas comprendido lo que necesitabas. Vargan agarró el cabello de Caimán, suspendiéndolo con una mano mientras estaba a punto de caer. Una posición humillante más allá de las palabras. Antes de que Caimán pudiera siquiera procesar la vergüenza, la mano libre de Vargan se extendió frente a él. Sus dedos se cerraron con fuerza, como preparándose para dar un golpe. Toma una siesta. ¡Ban! Un sonido como un disparo resonó en la arena. Sangre brotó de la frente de Caimán, tiñéndola de rojo. Caimán se desplomó, inconsciente. Después, parecía que Vargan estaba explicando a todos que esto era lo que sucedería si enfrentaban una reevaluación, pero Caimán no pudo presenciarlo. Tras resolverse el breve incidente de manera segura, Alicia y yo nos dirigimos al lugar que habíamos pospuesto por un tiempo. Caimán permaneció inconsciente mientras lo llevaban a la enfermería, y yo instruí a todos que se concentraran en su entrenamiento. Por alguna razón, Alicia, que caminaba a mi lado, parecía pálida y tensa. Seguía tocándose la frente y cerrando los ojos con fuerza, como si estuviera preocupada por algún pensamiento. Pensando que tal vez estaba dándole vueltas a algo trivial otra vez, hablé para aclarar el ambiente. ¿Qué aprendiste de esta reevaluación? ¿Por qué estás tan sorprendida? Oh, no es nada. Lo que aprendí, murmurando así. Alicia levantó la mirada con cautela. Dudó como si no estuviera segura de si debía hablar, y finalmente abrió la boca. Me di cuenta de por qué dijiste que no me habías golpeado fuerte hasta ahora. Tonto. Estaba hablando de la magia de maldición que alteró los sentidos de Caimán. Elegí deliberadamente la magia de maldición, pero tú estabas enfocado en lo incorrecto. Como ponerse al día con las tareas atrasadas del verano. Alicia, que había estado recibiendo una serie de golpecitos en la frente, recientemente, se tocó la frente y contuvo las lágrimas. Aún así, habiendo presenciado la fuerza que se usó contra Caimán, no se quejó del dolor. Aunque no sabía cuánto tiempo duraría esto, por ahora parecía que lo aceptaría, en silencio. Después de algunos intercambios así, finalmente llegamos a nuestro destino prometido. Llegas tarde, Chugenarts. Está bien, Erika. De todos modos, esta es nuestra última tarea por hoy. En el vasto y abierto parque, Erika y Difelia aparecieron a la vista. La elección del consejo estudiantil. El tema de la primera selección fue menor que cielo mayor que, aunque los detalles no se aplicaban directamente a nosotros, conociendo la progresión original, no había razón para no prepararse en consecuencia. Entrenaríamos a fondo, considerando incluso la posibilidad de cambios inesperados. Capítulo 125. La primera ronda del proceso de selección estaba estructurada para que el equipo de electores y el candidato debieran trabajar juntos para sobrevivir a la competencia. Un equipo de 3 electores desempeñaba el papel de puente, mientras que el candidato asumía el papel del puño. En la historia original, el escenario para la primera selección se situaba en el cielo. 4 participantes se montarían en una gran plataforma especialmente tratada, compitiendo a través del cielo hacia una línea de meta en el borde del cielo. Los 3 electores eran responsables de controlar la plataforma, mientras que el candidato asumía la tarea de escolta, participando en combate. A primera vista, parecía sencillo, pero igualar la salida de maná y lograrla, menor que resonancia mayor que no era tarea fácil. Incluso una pequeña descoordinación haría que la plataforma aérea se inclinara y comenzara a caer en picado. Así, el aspecto más crítico de este evento fue la calidad de los miembros del equipo, quienes funcionaron como el motor, y su coordinación. Como se podía ver, el entrenamiento era esencial para esta competencia, así que, habíamos reunido a todos para evaluar el estado actual. Una barrera negra con forma de cúpula rodeaba la periferia. Esta barrera era una forma única creada mediante la fusión dual de mis preciados familiares, Dorky y Supply. Podría parecer muy sospechosa desde el exterior, apareciendo como una hemisfera negra incrustada en el suelo,
pero eso no importaba. La habilidad de Dorky para crear un velo oscuro y controlar su tamaño, combinada con la característica de absorción de maná de Supply, hacía que fuera casi imposible para cualquiera que no fuera un practicante altamente capacitado detectar lo que había dentro. De todos modos, desde que nos convertimos en candidatos y electores, habíamos estado siendo monitoreados constantemente. Incluso si nos reuníamos en algún lugar en secreto, las palabras se difundían. Así que era mejor continuar entrenando rápidamente en lugar de preocuparse por el secreto. Si el resultado era el mismo tanto si nos ocultábamos como si no, bien, podíamos proceder abiertamente. Jos. En el centro de lo que parecía una cúpula llena de oscuridad, un aura azul de maná se encendió. El maná fluía tranquilamente alrededor, como un pequeño bote que deriva en un mar calmado, evocando la tranquilidad del amanecer temprano. Esta mana pertenecía a Alicia y Erika. Las dos se estaban tomando de las manos con fuerza, con los ojos cerrados. Su mana fluía entre ellas, formando un ritmo armonioso que danzaba con gracia. Difelia y yo percibimos esta energía. El resplandor se hacía más brillante y luego se atenuaba, repetidamente. De ese resplandor azul, podía ver rastros únicos de cada una de ellas. Posado en el hombro de Difelia, un familiar suyo, al sentir la energía, saltó y giró su pequeño cuerpo, haciendo que ella volviera la cabeza hacia mí. ¿Qué opinas de su coordinación?, preguntó Difelia, aunque ya conocía la respuesta. Respondí con una sonrisa relajada. Es peor de lo que imaginaba, permitiendo que un poco de la dura realidad se filtre. Me contuve de decir que era basura total. Si entráramos en la selección así, seríamos eliminados de inmediato. Asterisco asterisco asterisco. Las diferencias entre los rasgos de maná de Erika y Alicia superaban con creces el nivel esperado, y eran fundamentalmente incompatibles. Ya había notado que su coordinación, crucial para actuar como las dos alas, era deficiente, pero la realidad era aún más grave ahora que lo habíamos puesto a prueba. ¿Qué tan grave es, exactamente? Directo al grano. Erika preguntó directamente, con los ojos agudos. Alicia también se giró, ligeramente, mostrando su curiosidad. Negué con la cabeza y comencé a hablar con calma. Primero que nada, el flujo de maná entre ustedes dos no está sincronizado. Como fuerzas que tiran en direcciones opuestas y que finalmente se neutralizan entre sí, las formas distintas de su maná se contenían mutuamente. Si al menos pudieran fusionarse cuando chocaran, sería mejor. Pero eso tampoco estaba ocurriendo. Además de eso, su maná no se mezcla, y en cambio, cada uno de ustedes afirma su propia energía con demasiada fuerza. Cuando los dos colores de pintura se mezclan, deberían crear un nuevo color, pero estos dos eran como el aceite y el agua, obstinadamente separados a pesar de ser agitados. Aunque no lo hacían intencionalmente, ninguno de los dos estaba dispuesto a renunciar a su individualidad. No era una cuestión de personalidad, era una diferencia fundamental en su naturaleza. Al escuchar que exponía nuevamente la situación grave, la confianza de Erika se desvaneció y quedó en silencio. En el momento en que ella y Alicia se tomaron de las manos e intentaron sincronizar su maná, debieron haberse dado cuenta de la dificultad, pero aún así, esperaban una pequeña posibilidad. La voz de Erika sonaba derrotada mientras murmuraba. Entonces, ¿por qué nos elegiste en primer lugar? Ella parecía pensar que tenía una buena razón para elegirla a ella y a Alicia como electoras. Tu fe en tu prometido está creciendo. Chugenar, ¿es este realmente el momento para bromas? Bueno, tienes razón, no es sorprendente que estés preocupada. Extendí mi mano hacia Erika. Ella se estremeció de forma refleja, mirando mi mano extendida con sus agudos ojos felinos. Pensé que se apartaría con disgusto, pero no llegó tan lejos. No te preocupes, Erika. Esto no es una broma ni un truco. Entonces, ¿qué es? Es un entrenamiento para cómo usaré tu mana y el de Alicia en el centro durante el evento real. Extendí mi otra mano hacia Alicia. Después de mirar entre mi mano y mi rostro, Alicia tomó mi mano con cautela. En un combate real, no necesitaríamos tocarnos físicamente para sincronizar nuestro mana, pero era necesario el contacto directo para una práctica más fluida. Los ojos de Erika permanecieron fijos en un solo lugar por un momento. ¿Cuántas veces ha sido ya? Ella colocó su pequeña mano en la mía. Su expresión mostraba claramente su insatisfacción con la situación. Comienza. Sin más demora, reanudé el entrenamiento. El mana de Erika y el mana de Alicia fluyeron a través de nuestras manos hacia mí, actuando como mediador. Guié su mana para que se mezclara. Desde el centro de mi pecho, las dos fuerzas, tan diferentes como la noche y el día, chocaron. Las dos energías, tan intensas como dragones opuestos, se entrelazaron y fusionaron en un vórtice giratorio. Mientras mediaba su lucha, conecté a ambos. Finalmente, las formas de dos bestias, que antes no podían mezclarse, comenzaron a fundirse como arcilla. Con cuidado, esculpí sus energías, guiándolas para que se convirtieran en una sola. Eran extremadamente diferentes, pero por eso poseían un potencial inmenso. Esta poderosa energía, que podría llamarse repulsión, se fusionó y finalmente se volvió una sola.
Envolví suavemente mi maná alrededor de esta fuerza unificada como un manto, y entonces, ¡bum! Una poderosa resonancia resonó dentro de la cúpula, aunque una cantidad significativa de maná se escapó al aire debido a nuestra falta de familiaridad. El núcleo permaneció intacto. Es una cantidad impresionante de energía. Los ojos de Difelia, que antes estaban cerrados, se abrieron, intentando captar la vista de este poder oculto. Al ver su reacción, sonreí. Por eso elegí a este equipo. ¿Equilibrio? Por supuesto, era importante. Si el equilibrio no era el correcto, no importaba cuán poderosa fuera la fuerza, no se podía controlar, y terminaba como una espada acumulando polvo en el almacén. Sin embargo, la oponente era Clemens, quien ya estaba completamente preparada o, incluso si no, era conocida como la más fuerte en combate aéreo dentro de la academia. No importaba cuán equilibrado estuvieras, era imposible enfrentarse a ella usando poder ordinario. Solo había una estrategia para enfrentarla en la primera ronda. La herramienta voladora que se usaría en esta selección no fue diseñada para operar únicamente con mi maná, por lo que los poderes de Erika y Alicia fueron absolutamente esenciales. En esta situación, enfrentarse a Clemens usando métodos estables era extremadamente difícil. Aunque fuera un poco inestable, teníamos que volar con una potencia inigualable. La magia diferente de Erika y Alicia, si se ajustaba bien, podría producir una salida, aún mayor precisamente porque eran tan diferentes. Además, aunque por ahora era solo maná puro, si cambiaba a una forma como un elemento, podría crear otro tipo de sinergia. Esto era para usar en la segunda ronda, y si pasábamos con seguridad la primera, era casi como pasar la segunda, pero toma demasiado tiempo llegar a este punto. ¿Realmente es adecuado para usar en combate real? Difelia expresó una duda razonable. Conozco instructores que pueden elevar rápidamente su potencial. El santo preguntó tras mis palabras. ¿Quiénes son? Junto con Difelia, Alicia y Erika me miraron. Sin dudarlo, respondí a sus miradas. Algo expectantes, estudiantes de cursos superiores que hasta ahora no han tenido muchas oportunidades para brillar, miembros de árbol frutal, Alexeria de cuarto año y Braquien de cuarto año. Ya era hora de ponerlos a buen uso. Asterisco, 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 esa es toda la información que tengo. Parece que él será, de hecho, el mayor obstáculo. Has trabajado duro. A pesar de que el sol aún colgaba en el cielo, la habitación oscurecida por las sombras estaba bastante tenue. La mujer de cabello rojo sentada en una fina silla de cuero no podía ser ocultada por simples sombras. Aceptó el tono respetuoso de su compañero de clase, que se había retirado, con una sonrisa natural. Aunque tenían la misma edad, su expresión y gestos emanaban una sensación de dignidad. Ella, Clemens Julio Cell, habló. Hay muchos estudiantes nuevos notables esta vez. Al ver el futuro prometedor de la academia, no pude evitar sonreír aliviada. Continuó hablando sola sin esperar una respuesta. Interés y anticipación. Al mismo tiempo, una sutil tensión agitaba su emoción. Especialmente, el tercer hijo de la familia Chugenart es uno notable. Es una lástima. Si hubiera formado parte de mi electorado, no habría enfrentado un camino tan difícil. Clemens, que había estado sonriendo ligeramente, levantó la cabeza y borró la huella de su sonrisa. Sus vívidos e intensos ojos rojos cambiaron de expresión. La mirada previamente tranquila. Un viento más frío que las hojas de otoño sopló, haciendo que cayeran. Era como una señal de la llegada del invierno. Frente a ella se sentaba un hombre. Temblaba, incapaz de levantar la cabeza inclinada. Su bolígrafo apretado se movía con rapidez, escribiendo en el papel. Los puntos sobre las letras densamente escritas llevaban su nombre. Estaba enojado, pero no podía expresarlo hacia afuera. Tenía que dejar que se pudriera por dentro. Clemens arrebató el documento completado y lo examinó. El contenido era muy interesante. Fue un resultado satisfactorio. Sin embargo, Clemens no sonrió como antes. En cambio, le lanzó una mirada fría, como si estuviera mirando a una criatura despreciable. Después de terminar su revisión, Clemens se levantó. El hombre le agarró la mano bruscamente cuando ella intentaba alejarse. Habló, con voz temblorosa. Clemens, confío en que no dejarás que este asunto se filtre al exterior. Ella le lanzó una mirada fría por un momento. No se preocupe, señor Resek. Como si se quitara una gota de agua, ella sacudió su desesperado agarre. Mantuvo un tono cortés, como mínimo respeto hacia su superior. No habrá castigo para usted ni para ese profesor que cometió irregularidades en la elección sagrada. Resek, estudiante de tercer año, uno de los fuertes candidatos para el próximo presidente del consejo estudiantil. Miró a la mujer que lo despreciaba con total desdén, sus pupilas temblaban de ansiedad. Ella continuó hablando. Clemens borró el disgusto que había en su rostro, mostrando nuevamente una sonrisa relajada. Yo también no quiero perder la oportunidad de estar en el escenario menor que el cielo mayor que punto. Ahora soy menor que solo yo mayor que. Con esas últimas palabras, ella se fue, dejando atrás una risa seca. En una parte del papel que sostenía, se leía, menor que yo, Rese, estudiante de tercer año y candidato a presidente del consejo estudiantil.
por la presente me retiro de la elección y prometo apoyo total al estudiante de segundo año Clemens Julio Ocel, mayor que, capítulo 126. Desde temprano en la mañana, Vargan y Alicia estuvieron ocupados moviéndose. Los dos se dirigían al laboratorio, habiendo conseguido con éxito a Katia en las partidas clasificatorias de septiembre. Aunque era un día de descanso sin conferencias, habían organizado una reunión del grupo de investigación. Caminaron por los largos pasillos bien mantenidos de la academia. Clic-clac. El sonido constante de pasos resonaba. Vargan, quien había sido entrenado en incluso la más mínima etiqueta desde la infancia, y Alicia, que había interiorizado rápidamente las formalidades en un corto periodo, caminaban con precisión. A pesar de su paso rápido, ni un solo movimiento estaba fuera de lugar. Sus movimientos irradiaban elegancia, como si caminaran sobre una ruta de seda, como una escena de una película. Sin embargo, pronto, Alicia escuchó una perturbación que rompió el silencio. Dicen que el señor Resek se ha retirado de la carrera. Resek. Él era de la Unión Derrick y había sido un fuerte candidato para presidente del Consejo Estudiantil. Sí, y aparentemente, ahora apoya completamente al señor Clemens. ¿Apoyar al señor Clemens? Vaya, nunca pensé que vería eso. Con Resek declarando públicamente su apoyo a Clemens, era como decir que la gran facción que respaldaba a Resek había cambiado su apoyo a Clemens. Esto, por supuesto, tendría un impacto significativo en las elecciones en curso. Después de la segunda ronda, Alicia trató de ignorarlo, pero el ruido seguía invadiendo sus oídos, haciéndola vacilar. Esta elección ya está decidida. Correcto. Básicamente está garantizado que el señor Clemens será el próximo presidente. Alicia miró cautelosamente el rostro de su maestro. Si ella lo había escuchado tan claramente, no había forma de que Vargan no lo hubiera oído también. El rostro de Vargan estaba vuelto en dirección al ruido. Los otros candidatos deben ser humillados. Si fuera yo, renunciaría antes de ser avergonzado. Oye, es Chuck. Silencio. Al darse cuenta de la presencia de Vargan, el grupo se silenció apresuradamente, riendo incómodamente antes de desaparecer rápidamente hacia algún lugar. Alicia estaba furiosa por sus comentarios, que parecían burlarse de su maestro. Sin embargo, en estas situaciones, su maestro normalmente intervenía. Observándolo atentamente, Alicia notó que la expresión de Vargan era diferente a lo que esperaba. Fue un cambio sutil que solo alguien como Alicia, que constantemente le servía y lo priorizaba, podría notar. No estaba frunciendo el ceño ni hablando con dureza, ni siquiera detuvo sus pasos, como si no le importara en absoluto, continuando tranquilamente su camino, pero sus labios se curvaron ligeramente. Alicia pudo leer la leve sonrisa en el rostro de Vargan, como si hubiera visto algo divertido. Esta fue la reacción opuesta a la que ella había anticipado. No desconfiaba de él, pero la situación claramente era desfavorable, y sin embargo, él parecía tan relajado. ¿Podría esto también ser parte de su plan? ¿O estaba disfrutando del nuevo giro de los acontecimientos? Alicia no podía comprender completamente el trasfondo, pero lo meditó por un momento antes de darse cuenta de que era inútil. Su trabajo ahora era simplemente seguirlo y confiar en él. Ese era su papel como sirvienta. Correcto, una sirvienta. Alicia, una sirvienta de la casa Chugenart. De repente, algo que había dejado en el fondo de su mente salió a la superficie. 100 monedas de oro. El dinero que su madre adoptiva había escondido sin gastar ni una sola moneda. También era la cantidad que Vargan había pagado para comprar a Alicia, la razón por la que ella estaba ligada a Chugenart. Alicia nunca había mencionado las 100 monedas de oro. Vargan debía estar al tanto, pero él tampoco lo había sacado a relucir. No sabía por qué, ni sus sentimientos ni sus pensamientos eran claros. ¿Qué pasaría si devolviera ese dinero a su maestro? ¿Cómo cambiaría su relación? Perdida en estos pensamientos, llegaron al laboratorio. Sacudiéndose la nube de pensamientos que se había acumulado en su mente, Alicia avanzó. Ahora no parecía el momento adecuado para mencionarlo. Decidió dejarlo para más tarde. Alicia aceleró un poco el paso, llegando a la puerta antes que Vargan y abriéndola para él. Entonces, golpe, juro mi lealtad a ti como mi jefe. Puedes tratarme como a un perro o un esclavo. Solo por favor enséñame. Era Caimán, quien había sido reprendido por Vargan después de solicitar una reevaluación ayer. Ahora estaba inclinándose profundamente con la cabeza en el suelo. A pesar de que Emily y otros intentaban detenerlo, Caimán se negó a parar. Quiero ser más fuerte que tú. Asterisco, 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 creo que ya es hora de que expliques por qué me llamaste aquí de repente. Nuestro protagonista preguntó, con expresión desconcertada. No esperaba convocar a Liam al laboratorio de esta manera, pero al surgir una razón adecuada, era necesario. En parte porque era perezoso, pero de esta forma, beneficiaría a todos. Sentado en la mesa, señalé a Caimán con el dedo. Conviértete en el mentor de este tipo. ¿Qué? Jefe, eso no está bien. Pedí tu orientación, no la de otra persona. Caimán rechazó mi idea con enojo,
casi saltando en protesta. ¿Quién exactamente me estaba llamando menor que jefe mayor que? Esto no era una pandilla de niños del pueblo Rubid. Soy un mago, no un espadachín. Entonces enséñame magia. ¿No eres espadachín? Entonces, desde hoy, me convertiré en un espadachín mágico. De repente, me dolió la cabeza. Una de las fechorías de Liam fue obligar a Alicia a cambiar de profesión a mitad de camino, y ahora este tipo me estaba pidiendo cometer una locura similar. No sabía mucho sobre Caimán, pero por lo poco que había observado, su impulso no era por la espada, sino por la sed de poder en sí mismo, fuerza que estaba ligada al combate. Dado su potencial y dedicación, quería tomarlo bajo mi protección, pero su comportamiento me hacía querer descartarlo. Suspiré y luego hice un gesto a Liam con la barbilla. Dije menor que mentor, mayor que, pero en realidad, es más un compañero, alguien con quien entrenar y mejorar. Buscaba tu guía, no la de algún otro tonto. Si mencionas convertirte en menor que espadachín mágico mayor que, una vez más, te expulsaré de este grupo de investigación. Tis. Caimán se volvió a sentar, refunfuñando con desagrado. Eso sería problemático. Justo cuando las cosas se estaban calmando, ahora era Liam quien causaba problemas. Espera, ¿por qué está pasando esto? Yo no soy parte de Árbol Frutal. Se estaba quejando porque no lo había admitido formalmente en el grupo de investigación. Ridículo. ¿No dijiste recientemente que querías ayudarme? No, dije que quería ayudar a otros, no a ti. Ayudarme a mí es lo mismo que ayudar a otros. Eso es un gran estiramiento. Extendí la mano, deteniendo a Liam para que no dijera nada más. ¿Por qué siempre tenía tantas quejas? ¿No sería mejor que simplemente aceptara que esto le beneficiaría? El sentido de combate de Caimán es de primera, incluso en la academia, lo supe, en el momento en que luché contra él. En cuanto a talento, es comparable a León. León, que ocupó el 5º lugar en los exámenes de ingreso. Un hombre bestial, con un nivel de potencial similar. Fue desafortunado que tanto León como Caimán compartieran no solo una fisicalidad animal, sino también mentalidades de bestias. Sin embargo, debo reconocer sus agudos instintos. Si se cría bien, Caimán podría ser tan formidable como 2 leones. Liam, hay algo que podrías aprender de esto. Liam había estado fortaleciéndose confiando únicamente en la interfaz del sistema, pero ahora comenzaba a comprender las cosas a través de la experiencia física. Al mentorizar o entrenar con Caimán, podía sentir de primera mano cómo alguien, con sentido innato para el combate, reaccionaría y crecería. Esto sin duda le beneficiaría, enseñando y, a su vez, aprendiendo. Liam cerró la boca por un momento y pareció perdido en sus pensamientos. Sabía que yo era poseedor del cuerpo de otro y que estaba cambiando el curso de los acontecimientos. Nadie sabía mejor que él cuánto más fuerte me había vuelto en comparación con él. Vargan original. Además, estaba dirigiendo las cosas hacia salvar a muchas personas como resultado. Para entonces, incluso a sus ojos, yo ya no era solo un villano. Era alguien que creció y fue educado en el mismo mundo que él. Por supuesto, era su ilusión pensar que veníamos del mismo mundo. Liam abrió la boca de nuevo. Si esto va a ser así, ¿no sería mejor simplemente ponerme en Árbol Frutal? No quiero eso. ¿Por qué no? No hay nada que ganar soportando el dolor de verte incluso en el grupo de investigación. Si criarlo en la naturaleza daba los mismos resultados o ligeramente peores, no había necesidad de mantenerlo. Al escuchar mi respuesta, Liam suspiró profundamente esta vez. Está bien. No sé si podré enseñar bien, pero lo intentaré. Finalmente aceptó. Si de todas formas iba a ceder, habría ahorrado tiempo si hubiera accedido desde el principio. Con una expresión irritada, Liam chasqueó la lengua y añadió un comentario final. Pero déjame algo de tiempo después. ¿Tiempo? Hay algunas cosas que quiero preguntar. Se trataba de la posesión y los eventos que siguieron. Ahora que lo pensaba, si lo rechacé cuando quiso hablar aparte por primera vez. Asentí. Bueno, no es justo, pero si tengo tiempo, haré espacio para ello. Eso es muy amable de tu parte. Mientras la conversación estaba terminando, Caimán intervino de repente. Oye, tú, Liam o Lien o como sea, no tengo intención de llamarte jefe, así que, tenlo claro. Yo tampoco quiero que me llamen jefe. La conversación en nuestra mesa terminó, y me recosté un poco para mirar hacia otra mesa. ¿Dónde estaba Alicia? Ella estaba sentada con Alexeria y Bracken. Cuando presté un poco de atención, pude escuchar más o menos de qué hablaban. La voz profunda que escuché era la de Bracken. Entiendo la situación. Ayudar no será difícil. Sin embargo, el proceso no será fácil. ¿Estás seguro de que estás bien con eso? Se trataba del entrenamiento de resonancia de maná entre Alicia y Erika. Bracken y Alexeria tenían un nivel muy alto de resonancia de maná entre ellas. El maná que poseían era muy diferente en naturaleza, como el de Alicia y Erika, pero habían superado esto y mostraban un alto poder destructivo. De hecho, eran las personas más adecuadas para la situación actual. Con una voz firme, Alicia respondió, «Estoy bien». Esa única frase marcó su postura. La determinación de Alicia siempre fue inquebrantable. Al encontrarse sus miradas, Bracken asintió y miró hacia Alexeria. «Necesitaremos pedir prestado ese lugar subterráneo». ¿Subterráneo? Bueno, es la forma más rápida de aumentar la resonancia, pero... Al ver que Alexeria dudaba, Alicia reforzó su determinación. «Por favor», dijo, «ayúdame para que pueda ser de ayuda al maestro Vargan».
Sus palabras transmitían verdadera sinceridad. Asterisco, 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 maestro, ¿por qué están estas criaturas aquí? Los ojos de Alicia, antes resueltos, ahora temblaban violentamente. Su rostro se había puesto pálido y parecía que podría romper a llorar con el más mínimo contacto. Di una respuesta poco entusiasta. Oh, eso es porque la familia Chugenard copió una instalación desarrollada, primero por la academia. Yo, ya veo. El espacio subterráneo en la academia. Normalmente, o más bien casi nunca, la gente ponía un pie en este lugar oscuro y húmedo que apestaba a un olor fétido. Erika, que había venido a pesar de ser un día de descanso debido a la práctica, también parecía pálida, aunque no estaba al borde de las lágrimas como Alicia. Su semblante era oscuro, como si algo la inquietara. Se acercó al borde de un pozo profundo, se inclinó y miró dentro. Estaba lleno de vida. Rasguño, rasguño. La sombra en su rostro se volvió más oscura. Se cubrió la boca con la mano, tratando de reprimir lo que pudiera salir. Luego, mirándome con resentimiento, lanzó una mirada acusadora, como diciendo, ¿cómo pudiste? Pero ni siquiera fue mi sugerencia en primer lugar. Evadiendo la mirada de mi prometida, miré alrededor. Alexeria no estuvo presente en este entrenamiento. Braquien nos ayudaría solo. Braquien habló despacio. Este pozo de insectos carroñeros ayudará en tu entrenamiento de resonancia de maná. Estas criaturas, que se parecían a insectos pero tenían mandíbulas grotescamente más grandes, eran mucho más grandes que los insectos típicos. Los insectos carroñeros, que devoraban todo, incluido el maná como uno de sus alimentos principales, poblaban el pozo que serviría como campo de entrenamiento. Sin mostrar mucha reacción, Braquien continuó, el maná que no resuene será dispersado por la fuerza, impidiendo que los insectos carroñeros se alimenten de él. En otras palabras, solo el maná que resonara entre Alicia y Erika serviría como escudo, manteniendo a los insectos carroñeros a raya. Me acerqué lentamente a ellos. Era realmente una tarea lamentable y difícil, pero no había otra opción. Ah, ¿qué diablos? ¿Por qué te estás acercando, Chugenard? Sabiendo lo que venía, Alicia cerró los ojos con fuerza, mientras Erika intentaba detenerme. Yo tampoco esperaba que las cosas llegaran a esto, pero ¿qué se podía hacer? Para el futuro brillante y onírico que todos deseaban, se deben hacer pequeños sacrificios. No te acerques. Dije, no, lo siento, Erika. Perdóname por solo poder hacer esto de esta manera. Espera, no hay necesidad de apresurarse en esto. Tunk. Esta vez, en lugar de mis pies, usé mis manos para empujar a las dos mujeres. ¡Ya! Con una mezcla de emociones, gritaron mientras estallaba una luz cegadora, una tormenta masiva de maná. Como se esperaba, los pozos de escarabajos carroñeros eran los mejores para perfeccionar el maná, tanto ahora como en el pasado. Capítulo 127. Un lugar oscuro y lúgubre ubicado bajo la academia. En este espacio tenue, iluminado solo por unas pocas luces no más brillantes que velas, dos mujeres habían pasado todo el día rodeadas de insectos. Braquien lo supervisaba meticulosamente, y cualquier maná que no resonara era expulsado de inmediato y sin piedad. Como resultado, tuvieron algunos encuentros inquietantes con las mandíbulas grotescas de los insectos, pero tan pronto como un escalofrío les recorría la espalda, una brillante explosión de maná poderoso inundaba el área. Después de que pasaron unas 10 horas, Alicia y Erika terminaron sin ninguna herida. Chugenard, no te dejaré salirte con la tuya. Erika, al salir del pozo, estaba furiosa. Su rostro estaba marcado por rastros de lágrimas, señal de cuántas veces había llorado. Empujarnos allí abajo y luego salir corriendo diciendo que tenía algo que hacer. Ese idiota. Todo su cuerpo estaba empapado en sudor, su uniforme mojado, y sus manos y pies temblaban. Estaba agotada, hasta el punto de sentir escalofríos. Entonces, de repente, miró a Alicia, que estaba recuperando el aliento. Alicia parecía tan agotada como Erika, excepto por una diferencia, ella no estaba enojada. Alicia, ¿no estás enojada? Chugenard nos tiró en ese pozo horrible sin importarle nada. Bueno, sí lo hizo, pero ni siquiera estaba tratando de evitarlo, iba a entrar yo mismo, pero entonces, ese tipo, la mana que aún permanecía dentro de Erika respondió, y el aire a su alrededor se congeló. El hielo comenzó a formarse en el suelo de piedra lisa bajo sus pies. Alicia, comprendiendo su frustración, esbozó una sonrisa incómoda antes de hablar. Pero él sí nos dio un empujón con las manos, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con eso? Creo que fue la manera del maestro de mostrar algo de preocupación. ¿Preocupación? ¿Llamas a eso preocupación? Erika se quedó boquiabierta de incredulidad, mientras Alicia, reflexionando sobre sus próximas palabras, dudó un momento antes de continuar. Estoy segura de que Lady Erika ya sabe que todo lo que hace el maestro tiene un significado. Probablemente nos dejó allí para ahorrar tiempo. Aún así, y además, es cierto que pasar por ese pozo de insectos aumentó nuestra resonancia de maná. No. Bueno,
La voz de Erika se desvaneció. No se podía negar la verdad en las palabras de Alicia. Pero las horribles 10 horas que Erika pasó en ese pozo la habían dejado demasiado emocional. Aunque Alicia había experimentado lo mismo, su actitud era completamente diferente. Alicia estaba lista para aceptar y apoyar todo lo relacionado con Chugenar. Ese pensamiento dejó un sabor amargo en la boca de Erika, como el aire escapando de un globo. La ira que crecía en los ojos de Erika comenzó a desinflarse. Lo que la reemplazó fue una toalla blanca inmaculada. Ambas han trabajado duro. Bracken, que había estado ayudando con su entrenamiento durante las últimas 10 horas, entregó la toalla tanto a Erika como a Alicia, quienes la aceptaron, agradecidas. Con su habitual manera brusca, Bracken continuó: eso es suficiente por hoy, vayan a descansar. Aunque su tono era impasible, reconoció su esfuerzo. Erika y Alicia respondieron cada una a su manera y lentamente comenzaron a prepararse para irse. No había mucho que empacar, principalmente, solo se limpiaron el sudor. La ropa húmeda les resultaba incómoda, pero no se desvistieron, sino que se secaron con una brisa cálida. Tendrían que lavar sus uniformes tan pronto como regresaran al dormitorio. Mientras su ropa comenzaba a secarse un poco, Bracken explicó su situación actual. Con la resonancia de su maná aumentada, tanto el poder como la estabilidad han incrementado, y el tiempo requerido para la sincronización también se ha reducido. Eso es una gran noticia. Lady Erika, ¿está funcionando? Sí, supongo que sí. Alicia sonreía radiante de alegría, pero la expresión de Erika seguía siendo algo incierta. Justo cuando Alicia empezaba a preguntarse por qué Erika no parecía satisfecha, Bracken dio una respuesta: tendrás que entrar en el pozo unas cuantas veces más. Entonces no hemos terminado. Erika, como si lo esperara, se frotó la frente con frustración. Uno de sus ojos, oculto por su delgada muñeca, transmitía una sensación de desesperación sincera. ¿Cuántas veces más tenemos que hacer esto? Solo 1 o 2 veces más. Ella lo esperaba sinceramente. Debería ser suficiente con unas 5 veces más. Parecía que la ardua prueba con los insectos continuaría un poco más antes de que pudiera comenzar la siguiente etapa de su entrenamiento. Dejar a Erika y Alicia en el subsuelo de la academia no fue sin razón. Por supuesto, recientemente, había estado usando el menor que perfume de vida mayor que. Ese día, después de confirmar mi fuerza máxima mediante varias formaciones mágicas usadas en clase, comencé inmediatamente mi entrenamiento. La lección había durado solo unos 20 minutos, mientras que los efectos del perfume persistían durante 6 horas. Pasé el resto del tiempo en un entrenamiento intenso. Sin forzar demasiado mi cuerpo, maximicé los beneficios del perfume, enfocándome en aumentar mis reservas totales de maná, que estaban cerca del umbral de la trascendencia. Como resultado, ahora estaba al alcance de esa meta. Cada día, todo mi entrenamiento se había dedicado a aumentar mis reservas de maná, y hoy no fue diferente. Con cada paso hacia ese objetivo, una mezcla de tensión y emoción se acumuló dentro de mí. Ya no necesitaba mirar hacia arriba. El horizonte hacia el que me esforzaba se extendía ante mí como un océano infinito. Sin el sudor perlaba mis palmas. Los músculos alrededor de mis ojos, cerrados con concentración, comenzaron a tensarse. En la habitación oscura, sentado en posición de meditación, controlaba mi respiración y me concentraba, esforzándome por dar ese último paso, que parecía pegado al suelo. El momento tan esperado se acercaba. El nivel de trascendencia de todas mis reservas de maná. Una vez que alcanzara esta etapa, todos los materiales que necesitaba para crear mi magia única deseada estarían en su lugar. Finalmente podría completar la magia única que menor que Vargan mayor que no logró terminar. Un paso más. El paso que había estado pegado al suelo, como si estuviera fusionado con él, finalmente se movió. Golpe. Avancé. Abrí los ojos. No, se abrieron de forma natural. Era un mundo en el que no podía distinguir si era real o irreal. Delante de mí se alzaba una enorme puerta de hierro negro, bloqueando mi camino. Al mirar alrededor, no había nada más a la vista. El mundo entero era blanco. Me encontraba sobre la superficie de un cuerpo de agua inmóvil, que reflejaba el cielo blanco arriba. Los únicos colores en este mundo eran el blanco que lo pintaba todo, la puerta de hierro negra frente a mí y yo mismo. Volví la mirada hacia la puerta. Era completamente negra, como si hubiera absorbido todos los colores existentes, si este mundo estuviera hecho de pintura. Una vista que nunca había visto antes, en un mundo que nunca había encontrado. Liam, el protagonista de la historia original, no era un mago, por lo que no había descripción de alcanzar la etapa de trascendencia. Por lo tanto, sabía casi nada sobre este espacio. Según las vagas historias que había escuchado de aquellos que habían trascendido, la forma de este lugar variaba según la conciencia del individuo, y esta era la mía. No tenía idea de lo que significaba este formulario, pero había una cosa de la que estaba seguro. Si abro esta puerta, trascenderé mis reservas de maná. Esa única verdad era tan atractiva que, sin pensarlo, mi mano se extendió hacia la puerta. ¿Cuánta fuerza necesitaría para abrirla? No lo sabía. ¿Debería empujar o tirar? Tampoco lo sabía, pero una vez que la tocara, lo descubriría. Estaba seguro de ello. Si tan solo pudiera abrir esta puerta. ¿Podrías esperar un momento? Al escuchar la amable voz de un anciano, mi mano extendida se congeló.
aunque la voz no era enérgica, me detuvo por completo. En cuanto sucedió, sentí que mi mente, que había estado nublada, volvía a la claridad. Mis ojos estaban fijados únicamente en la puerta completamente negra. Fue una sensación como si mi cuerpo y alma se hubieran separado temporalmente. Ahora, había regresado y podía girar la cabeza a voluntad. De pie en la dirección de mi mirada había un anciano con cabello blanco. Sabía quién era. Estudiante, abrir esa puerta ahora mismo no sería una buena elección. Pareces desesperado por abrirla, es el vigor de la juventud. Por ahora. Siéntate un momento y hablemos. No hay nadie aquí más que nosotros dos. El tiempo y el espacio no tienen significado aquí. El anciano agitó la mano en el aire y apareció una mesa con refrescos. Todo era blanco, pero las formas estaban claramente definidas. Con su mano arrugada, el anciano hizo un gesto hacia el asiento frente a él. Me complace mucho conocer a un estudiante de nuestra academia aquí. Él era el decano de la academia, Gulemasia, una figura legendaria conocida como la cumbre de los magos modernos. Sler. Gulemasia levantó una taza de té blanca pura y bebió el té que había dentro. Parecía leche, pero el aroma era definitivamente de té negro. Levanté la taza con torpeza y tomé un sorbo, dudando en rechazar su oferta. Moví el líquido en mi boca, tratando de descubrir qué contenía, pero no fue fácil. Eres un estudiante bastante desconfiado. No te preocupes, no hay nada peligroso en esto. Entrecerré los ojos, observando su reacción. No hubo ningún comportamiento que indicara que estaba mintiendo. Aunque el lenguaje corporal no siempre era perfecto, era algo que revisaba habitualmente. ¿Cómo es que Gulemasia estaba siquiera aquí? ¿Realmente era él el decano? Las preguntas se acumulaban, dificultando la digestión, pero él te bajó por mi garganta como si tuviera voluntad propia. Él abrió la boca lentamente. Has estado esforzándote mucho, estudiante. No respondí, y al mirar en los profundos ojos del anciano, me di cuenta de que estaban llenos de misterio. Como un sabio, parecía iluminado. Tu cuerpo puede resistir, apenas aguantando, pero no cruzará la línea final. Siempre te mantendrás justo al borde. Pero tu alma, menor que ambas mayor que de tus almas, están bastante agotadas. Este anciano está preocupado. Acaba de decir que tengo menor que dos almas mayor que, ¿cómo lo supo? En la historia original, el caso de Lien nunca fue mencionado ni descrito. El anciano se rió suavemente y dijo que no había nada de qué sorprenderse. Cuando llegas a mi edad, las cosas que antes eran invisibles se vuelven visibles, y las que eran visibles se desvanecen. Es porque tu cantidad total de maná ha trascendido que puedes ver tales cosas. ¿Quién sabe? No recuerdo cuándo ni cómo pude observar tanto el cuerpo como el alma. Gulemasia tomó otro sorbo lento de su té, quizás porque sentía la boca seca, y luego habló de nuevo. ¿Por qué tienes tanta prisa, estudiante, hacia que te estás impulsando sin un momento de descanso? No tengo prisa, nunca me he presionado. Entonces, parece que has vivido una vida tan intensa, que ni siquiera te das cuenta del estado en que te encuentras. Gulemasia me miró fijamente a los ojos. Parecía que intentaba analizar mis pensamientos y carácter actuales a través de mis pupilas. No había intención de incomodarme, pero no era agradable sentir que mis pensamientos más íntimos estaban siendo expuestos. Eres un estudiante inusual. Parece que ya has experimentado mucho, riqueza, honor, todas las cosas que la gente más desea. Con una sonrisa arrugada, Gulemasia se acarició la larga barba y desestimó sus dudas como si fueran triviales. Quizás sea simplemente porque eres un descendiente de los Chugenat. El decano Gulemasia tenía un don para leer a las personas rápidamente. Incluso el león era bastante hábil para entender la naturaleza de los demás, pero este anciano estaba en otro nivel, no solo por sus excepcionales habilidades mágicas, la rica historia de su vida, diversa formaba su propio ser. Era impresionante y digno de profundo respeto, pero también alguien que podía ser bastante molesto. Aunque la conversación con el decano fue intrigante, no se sentía correcto continuar por más tiempo. Con ese juicio en mente, corté la conversación. Dijiste que no debería abrir esa puerta ahora, entonces, ¿cuándo estará bien abrirla? ¿Y por qué no debería abrirla? Aunque la conversación terminó, tenía que extraer la información necesaria. Si me voy ahora, la etapa trascendental que estaba tan cerca se escapará como un dibujo de comida en papel. Ahora está bien, ábrela cuando quieras. Ahora estaba bien. ¿Qué significaba eso? Justo cuando iba a preguntar, incrédulo, rápidamente circulé el maná dentro de mi cuerpo para revisar mi condición. Y entonces entendí instantáneamente lo que quería decir. Con sincera sorpresa, pregunté, ¿cómo hiciste esto? Después de estudiar magia durante mucho tiempo, se pueden hacer muchas cosas. El maná no tenía una forma física, como las venas. Sin embargo, el maná existía y fluía por cada rincón del cuerpo. Tenías que crear un conducto virtual y activarlo, pero se suponía que expandir el ancho de esos conductos por ti mismo era imposible. Y sin embargo,
Mis conductos de maná ahora estaban listos para aceptar nuevas oulides de poder. Incluso mi corazón virtual había cambiado, volviéndose revitalizado y, completamente funcional. Gulemasia se rió como si se divirtiera con mi reacción, diciendo que su propósito se había cumplido, y lentamente se desvaneció. No tenía idea de cómo lo hizo. Ni su llegada ni su partida siguieron ninguna regla. Un anciano muy egocéntrico. Antes de irse, me dio un último consejo. No te atormentes demasiado. Solo cuando realmente te ames a ti mismo podrás ver todas las cosas con claridad. Y con eso, me quedé solo frente a la puerta de hierro negro. ¡Ja! Solté una breve risa sorprendida. Después de reevaluar mi estado, tragué saliva. Inesperadamente, había recibido una advertencia y ayuda, pero esto hizo que mi preparación fuera aún más segura. No estaba seguro de si la figura del decano era realmente él, pero ya no había vuelta atrás. Extendí la mano. Esta vez, no fue un movimiento inconsciente o involuntario como antes, sino un gesto claramente impulsado por mi propia voluntad. Por fin, mi mano atravesó el aire y tocó la puerta de hierro. Fue tan natural, tan inevitable, sin el más mínimo sentido de incomodidad. Mi cantidad total de maná había alcanzado la etapa de trascendencia. Capítulo 128. Después de colocar mi mano sobre la puerta de hierro negro, cuando recobré la conciencia, ya era de mañana. El decano había descrito ese espacio como si el tiempo no fluyera allí, pero parecía que el tiempo aún pasaba, solo que de manera menos significativa. A diferencia de cuando alcancé la etapa de iluminación, esta vez no sentí mucha diferencia. No hubo una sensación abrumadora de libertad ni un aumento de poder mágico, solo una sensación refrescante en todo mi cuerpo. Se sentía como despertar después de un sueño profundo, completamente descansado. Fuera de eso, no podía notar la diferencia. En esta historia, solo el decano y yo habíamos alcanzado la etapa en la que nuestro maná total superaba el límite. Cuando vi la puerta en ese espacio misterioso, sentí una sensación de satisfacción. Pero ese no era el caso ahora. En lugar de orgullo o arrogancia por haber alcanzado un nivel tan alto, sentí algo más solemne. La trascendencia no era el final. Era solo un nuevo punto de partida. Hasta ahora, era como navegar por una ruta mapeada, pero ahora debo navegar en un mar abierto sin islas ni brújulas. No había una dirección equivocada en este viaje. Todos deben avanzar en su propia dirección, a su propio ritmo. Esta era la verdad de la disciplina académica y un privilegio para aquellos que habían alcanzado la trascendencia. Sin embargo, no tenía el lujo de tomarlo con calma. En este momento, tenía que menor que vivir mejor mayor que nadie más. Y debía erradicar al Tife, que estaba expandiendo su influencia incluso en este momento. Para eso, necesitaba algo con que compararme, un punto de referencia. En 3 días, será la primera ronda de las elecciones del Consejo Estudiantil. Es bueno competir entre nosotros, pero espero que se convierta en un evento que todos los estudiantes puedan disfrutar. Todos los estudiantes desde primer hasta cuarto año, así como los profesores, estaban reunidos en el auditorio. Yo era solo uno entre los muchos presentes. En el escenario frente a nosotros, un anciano estaba de pie con una actitud relajada y amable, sosteniendo un megáfono. Su espalda estaba encorvada, su cabello blanco y sin vida, sus manos mostraban las marcas del tiempo. Él era el decano de la academia, Gulemasia. Se presumía que él fue quien me ayudó cuando alcancé el nivel trascendental de maná. Y él llegó allí mucho antes que yo. Todos ustedes son individuos valiosos. Cada uno de ustedes tiene los mismos derechos e importancia. Espero que lo tengan presente durante las elecciones del Consejo Estudiantil. Él siempre enfatizaba que los estudiantes eran individuos valiosos durante sus discursos. Una figura de paz y amor hacia las personas. Parecía encajar perfectamente con el concepto de un santo, aunque no era exactamente un santo. Ahora podía ver con más claridad la grandeza de este archimago, dejando de lado su carácter e historia, especialmente ahora que había trascendido en un campo tan lejos. Me pregunto cuánto más tendré que avanzar para llegar. Incluso si 2 personas alcanzaran el mismo nivel de trascendencia en un campo, lo que había dentro de ellas era completamente diferente. Como mencioné antes, la trascendencia era un nuevo comienzo. Se trataba de avanzar a través de un mundo ilimitado, más allá que nunca, hasta el final de la vida. En ese vasto océano, el decano se convirtió en mi único punto de referencia. Más allá de él yacía un mundo infinito, pero también había una gran brecha entre él y yo. ¿Cómo logró ese anciano llegar a ese punto? Era casi risible. Parece que este anciano ha hablado demasiado. Permítanme terminar con una última palabra antes de retirarme. Gulemasia aclaró su garganta para calmar su voz reseca, luego acercó la herramienta mágica para hablar de nuevo. La academia existe para el pueblo, y entre ese pueblo, tú estás incluido. Por favor, no lo olvides. Con esas palabras, bajó del podio. Aunque nuestros ojos nunca se cruzaron por casualidad, sus palabras permanecieron en mi mente. En ese momento, el decano que estaba aquí parecía idéntico a la persona en ese espacio. Pronto olvidaría esas palabras, pero ahora mismo, así se sentía. Era difícil decir si era sorprendente o peculiar.
Sin duda, era un anciano extraño. Asterisco 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 después de la asamblea matutina en el auditorio y de asistir a las clases, de repente, llegó la hora del almuerzo. Las comidas en la academia no eran como las de las escuelas primarias, secundarias y preparatorias coreanas, en cambio, era más parecido a una cafetería, donde elegías lo que querías comer. El menú cambiaba diariamente, similar a la organización de una universidad. Aunque la calidad de la comida era bastante diferente, el formato seguía siendo similar. No tenía mucha hambre, así que elegí una comida que proporcionaba una ingesta equilibrada de nutrientes y tomé asiento. Otros a mi alrededor también tomaron asiento. Cuando la comida estaba a punto de comenzar, di un bocado de comida, y dentro de los límites de la etiqueta noble, inicié una conversación. Erika, escuché que has logrado un nivel decente de resonancia de maná con Alicia. Actualmente estaba sentado en una mesa para 4 personas en la cafetería. Alicia estaba a mi lado. Frente a mí se sentaban Erika y Difelia. Era la primera vez que comíamos juntos así, pero con la primera ronda de las elecciones acercándose, pensé que era necesario tener varias discusiones. Erika se detuvo justo cuando iba a dar un pequeño bocado a su sándwich lleno de verduras y carnes ordenadamente dispuestas y me lanzó una mirada fulminante. Lo mencionaste a propósito, ¿verdad? Por supuesto que no, fue solo una coincidencia de tiempo. Erika me miró con desconfianza antes de volver a poner su sándwich en el plato. La etiqueta noble dictaba que no se podía hablar con comida en la boca. Alicia y Difelia también parecieron darse cuenta de esto y tragaron su comida rápidamente. Entonces Erika habló. No es exactamente el mejor momento para hablar de esto durante una comida, pero pasamos 6 días consecutivos juntas en menor que ese horrible pozo mayor que, después de eso, también entrenamos intensamente con la señora Alexeria y el señor Brackien. Hace solo unos días, su maná, que había chocado y rebotado entre sí, ahora estaba mucho más alineado. Después de completar todo el entrenamiento en ese pozo de insectos, revisé su estado con ellas una última vez, y estaban estabilizadas en todos los aspectos. Desde entonces, han continuado su entrenamiento sin parar, por lo que deberían haber mejorado aún más ahora. Después de que ella terminó su explicación y la conversación hizo una pausa, Erika volvió a tomar su sándwich con ambas manos, lista para comer. Asintiendo en reconocimiento a su informe, hice una pregunta de seguimiento. ¿Crees que puedes llegar a un punto en el que no necesite estabilizarte más antes de la primera ronda en 3 días? Erika entrecerró los ojos y volvió a colocar el sándwich en el plato. Luego, empujando el plato completamente, respondió, no completamente, pero hasta cierto punto, pero realmente es necesario llegar tan lejos. No es como si aumentara el rendimiento, es necesario. ¿Por qué no nos mostraste cómo se hace la última vez? Estabas tan orgullosa de ello. Erika se refería al momento en que completaron su entrenamiento en el foso. Controlé el mana que resonaba aproximadamente y que crearon sin contacto físico. Y en el proceso, mi mana, invisible, se manifestó externamente. El hecho de que el mana que liberé, aunque claramente presente, no fuera visible a simple vista era evidencia de que la cantidad total de mana había alcanzado un nivel trascendental. Alicia estaba al tanto de esto, pero Erika y Difelia quedaron muy sorprendidas. Esto se debía a que muy pocas personas sabían que había alcanzado un nuevo reino, ya que no lo había presumido públicamente. Las expresiones que Erika y Difelia mostraron en ese momento fueron todo un espectáculo para contemplar. Negué con la cabeza y respondí a la pregunta de Erika. En este momento, no puedo controlar el maná de ustedes dos tan fácilmente como antes. ¿Qué quieres decir? Hace apenas unos días lo manejabas y ahora no puedes. Miré a Erika, que mostraba confusión, y a Alicia y Difelia, que estaban concentradas. Actualmente estoy pasando por una menor que prueba mayor que para mi magia única. ¿Qué, maestro? ¿Una prueba? ¿Qué quiere decir eso? Alicia también mostró signos claros de confusión, ya que no estaba al tanto de esto. Tenía sentido, ya que planeaba comunicarlo cuando todos estuvieran reunidos. Para evitar cualquier problema, es tal como dije. Actualmente estoy estableciendo mi primera magia única, y hay una prueba involucrada en el proceso. Chugenart, explica exactamente a qué te refieres una prueba para investigar. ¿Magia única? Nunca he oído hablar de algo así. La mirada aguda de Erika me atravesó. De hecho, desde una perspectiva común, podría ser difícil de entender. Pero la magia única que yo, y además Vargan, estudiamos, pertenecía a un tipo particularmente siniestro de magia de maldición. Para obtenerla se requería la perseverancia del lanzador. Durante el periodo de prueba, solo puedo usar aproximadamente la mitad de mi mana original, así que no puedo integrar y utilizar tu mana libremente como lo hice la última vez. Incluso en un estado trascendente, está reducido a la mitad. Aún me dejaba con poder y capacidad comparables a cualquier estudiante de la academia, pero comparado con antes, evidentemente era insuficiente. En este momento, me había impuesto una maldición a mí mismo. Era como entrenar con la reliquia que el león entregó. Por supuesto, mi situación de maná era mucho mejor ahora que entonces, pero a diferencia de aquella vez, no había un crecimiento abrupto. Después de todo,
era una maldición autoimpuesta, así que no habría tal cosa. Erika, incapaz de ocultar su sorpresa ante mi repentina declaración, soltó un suspiro de incredulidad antes de recuperar la compostura y preguntar cuánto tiempo tienes que soportar esta prueba. Debería tomar alrededor de 6 meses. Ja, en serio. Mientras Erika se quedaba sin palabras, Difelia, que había estado observando en silencio, comenzó a hacer preguntas de seguimiento. Se formaron arrugas de preocupación alrededor de sus ojos cerrados. Vargan, esa magia única, ¿es realmente segura? Difelia había visto la magia única incompleta que Vargan usaba a través de un oráculo. Como resultado, presenció una escena donde héroes y estudiantes encontraron su fin. Vio a Vargan al borde de la autodestrucción. La pregunta del santo tenía muchos niveles de significado. Moví la mano, apartando las diversas emociones que ella dirigía hacia mí. Santo, si no fuera seguro, no estaría haciendo esto. Es solo una parte necesaria del proceso. El Vargan original solo logró soportar la prueba durante 2 meses debido a la falta de tiempo, usando su magia única incompleta. Es un poco convencional, pero no se aleja mucho del proceso general de investigación de la magia única. Conocía el camino que él recorrió, no repetiría los mismos errores. El único problema es que, en esta próxima selección, el área que puedo controlar es limitada. Por eso necesito aún más a los dos. Miré a Alicia y Erika por turno. Alicia parecía tranquila pero guardaba cierta preocupación en su interior. Erika parecía querer decir algo pero se contuvo. Estas dos eran las principales protagonistas en esta selección. Con una leve sonrisa, bajé la cabeza y miré la sopa que se estaba enfriando. Debería comerla antes de que se enfriara más. Bueno, creo que ya hemos discutido suficiente. Terminemos nuestra comida. Interrumpida. Tomé una cuchara y recogí la sopa. Los ingredientes sólidos rodaron en mi boca, y la sopa tibia envolvió mi lengua con una textura pegajosa pero suave, y su aroma y sabor. Oh, eso es cierto. La maldición que coloqué durante el juicio no solo se trataba de controlar el maná. Si fuera tan fácil, el costo no compensaría. Pero no había necesidad de decírselo. No tenía sentido hacer un escándalo por algo trivial. Tragué la sopa por mi garganta. Entró en mi boca, pasó por mi lengua y finalmente bajó por completo. Durante ese proceso, sentí el calor tibio y la textura de las verduras en trozos. Sin embargo, algo esencial faltaba, dejando un vacío. Y así, los 3 días restantes pasaron rápidamente en medio de un entrenamiento intenso. El día de la primera selección amaneció. Capítulo 129. Todos los estudiantes de la academia, junto con casi todas las personas afiliadas, se habían reunido en el estadio. Una cúpula espaciosa con un techo abierto, numerosos asientos llenaban la arena, grandes pantallas, que parecían una amplia pantalla, flotaban en el aire. Este lugar parecía más un recinto para un juego o un evento que uno destinado a elecciones. Los estudiantes estaban ocupados charlando, cada uno sosteniendo un palo luminoso en apoyo a su equipo favorito. Cada candidato tenía un color designado y, quizás para hacerlos más reconocibles, sus colores a menudo coincidían con el color de su cabello. Al mirar alrededor, olas de rojo barrían entre la multitud. Aunque había parches ocasionales de luces grises o doradas, estaba claro que las luces rojas eran mucho más numerosas. Después de absorber un número significativo de seguidores de la influyente facción Resek, se creía ampliamente que Clemens estaba prácticamente elegido. La mujer de cabello rojo, que ya disfrutaba de una inmensa popularidad, parecía haber consolidado su dominio. El color que más destaca después del rojo es el gris. Liam, sentado en las gradas, observaba la escena y evaluaba los niveles actuales de apoyo. Los palitos luminosos podrían parecer simples juguetes, pero servían como un indicador fácil de los sentimientos de los estudiantes. Una estimación aproximada mostraba alrededor del 65% de palitos luminosos, rojos, 20% grises, y 10% dorados, con los 7 colores restantes conformando el 5% final. Los palitos de luz gris representaban el color del cabello de Difelia, en comparación con los logros de su partidario, Vargan, en Dortmund y sus acciones hasta ahora. Esto podría parecer un resultado modesto. Sin embargo, hay que recordar que su oponente era el único descendiente del héroe mejor clasificado, una posición con un estatus único. Aunque los Chugenard también eran una familia muy estimada, y todos lo sabían, la misión de la academia era formar héroes. Naturalmente, una mujer directamente relacionada con el héroe mejor clasificado actual era la más efectiva para influir en los sentimientos de los estudiantes. Además, Clemens no solo contaba con un respaldo poderoso, sino que también poseía excelentes resultados, habilidades y carisma, mientras que Vargan era simplemente parte del electorado, no un candidato. Resek, quien había declarado su retirada, pertenecía a la Unión Derrick, por lo que era natural que quienes no apoyaban a Clemens trasladaran sus votos a Difelia, miembro de la misma unión. La condición de santa de Difelia hizo posible que alcanzara este nivel de apoyo. Por otro lado, es revelador que incluso con estas condiciones, la diferencia siga siendo tan amplia. Liam hizo un clic con la lengua y desvió la mirada. Pronto, la transmisión que anunciaba el comienzo resonaría. ¿Podría Difelia, o más bien, Vargan, cambiar esta marea después de la primera ronda de selección? Era difícil decirlo,
ya que no era algo que se pudiera resolver, solo con fuerza. Mientras Lien estaba perdido en sus pensamientos, una mujer de cabello rojo, sentada a su lado habló. Lien, si otros te vieran, pensarían que eres tú quien está participando en la elección. Te digo porque te ves tan serio. Incluso el director nos dijo que nos divirtiéramos. El tono de Emily era juguetón. Emily había sido testigo de cómo Liam no había sonreído en meses. También había sido un tiempo difícil para ella, al ver a su amigo de la infancia luchar. No quería que Liam permaneciera sombrío por más tiempo. Para dar ejemplo, mostró una sonrisa brillante que dejaba ver todos sus dientes. Esta vez, no tenemos que hacer nada. Podemos simplemente disfrutar. Eso es cierto. Liam, reflexionando sobre la situación actual, ofreció una leve sonrisa. Emily estaba a punto de continuar con sus palabras alegres cuando, ¿para qué molestarse en ver esto? Blandir una espada sería mucho más productivo. Una voz áspera y ronca los interrumpió. Era Caimán, hablando con un tono aburrido mientras cruzaba los brazos. Cuando Caimán terminó abruptamente la conversación, Fride, que había estado escuchando cerca, levantó sus orejas de zorro y expresó su desdén. No tienes ningún sentido común. Cuando tu molesta voz interrumpe, arruina el ambiente. ¿Qué esperas? Si pienso que es inútil, lo diré. Y tu voz tampoco es precisamente música para los oídos. Tisk. Esa actitud tuya es exactamente por lo que no soporto a Metoons como tú. ¿Por qué alguien como tú está siquiera sentado aquí? Fride chasqueó la lengua, claramente disgustada, pero Caimán parecía imperturbable, respondiendo con naturalidad a su reacción. Seguro que actúas sumisa y mueves la cola delante del jefe, pero en cuanto se va, te conviertes en otra persona. No es que sea diferente, ambos soy yo. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Actuaré como quiera. Caimán sonrió con sorna ante la respuesta descaradamente hipócrita de Fride, finalmente sintiendo en señal de aceptación. Habiendo encontrado todo tipo de personas, podía aceptar que alguien como ella también existiera. Lien, que había escuchado su conversación sin querer, se volvió hacia Caimán y preguntó, ¿pero por qué crees que no hay necesidad de ver el partido? ¿Qué? Eso es obvio. Caimán habló como si explicara algo evidente. Está claro que el equipo con el jefe va a ganar, entonces ¿para qué verlo? Tal vez. Si fuera una pelea de espadas real, sería diferente. Caimán tenía absoluta confianza en que el equipo de Bargan ganaría. Habiendo pasado tiempo con Caimán, Lien conocía su temperamento, así que no. Fue una sorpresa, pero, ganar, Él meditó en silencio sobre esa palabra. ¿Por qué preguntas? No estarás dudando de las habilidades del jefe después de todas esas pelices que recibiste, ¿verdad? Lien sintió un leve pinchazo por el comentario punzante de Caimán y respondió, tras pensarlo un momento, ¿crees que ganar es realmente lo que Bargan quiere? ¿Qué clase de pregunta extraña es esa? Por supuesto que ser el número uno es la meta, no. Bueno, si esto fuera una elección, tal vez. Lien se quedó pensativo. Aunque formaba parte del proceso electoral, el evento que estaba a punto de desarrollarse era una selección. Aun si ganaran, no cambiaría significativamente las tasas de apoyo en esta etapa. Así que realmente sería la meta aspirar al primer lugar. No se sentía del todo bien. Atención, todos. La voz de una mujer resonó por toda la arena. Al mismo tiempo, estallaron fuegos artificiales y una bandada de palomas mágicas se elevó al cielo, esparciendo magia brillante. El mundo brillaba. Solo esta exhibición debió requerir una enorme cantidad de magia. Era un espectáculo que nunca se vería en una escuela común. Y así, la primera ronda de la elección para el próximo presidente del Consejo Estudiantil, que era bastante grandiosa para una elección, estaba a punto de comenzar. Asterisco, asterisco, asterisco. Los participantes esperaban para entrar en la arena. La voz audaz de Paula, encargada del desarrollo fuera, resonaba por el altavoz. Mi confianza en la academia se vio afectada cuando eligieron a una persona así, como presentadora, pero a pesar de mis preocupaciones, ella manejaba el comentario con bastante fluidez. Miré a mis compañeros de equipo que estaban en la misma situación que yo y enfaticé el plan que había mencionado antes. Difelia sintió, luciendo un poco inquieta, pero no estoy segura de que esto realmente funcione. Saint, cálmate. Esto no es hacer trampa, ni es un truco sucio. Si no puedes superar esto, entonces estás destinado a fracasar de todos modos. Erika sintió a regañadientes, señalando que no estaba completamente en desacuerdo, mientras Alicia apretaba los puños extendidos, mostrando su determinación. Mientras intercambiaba algunas palabras con Alicia y Erika, una mujer de cabello rojo intenso se acercó a nosotros. Su paso era confiado. Espero trabajar contigo, Difelia. Clemens, la persona detrás del actual líder de Rojos Afuera, extendió su mano hacia Difelia con una ligera reverencia. Difelia la saludó con la misma cortesía y le estrechó la mano. Luego Clemens saludó a Erika y Alicia antes de finalmente llegar a mí. Ella extendió su mano. Hubiera preferido que te unieras a mi lado, pero aquí estamos, divididos. No ha cambiado en absoluto tu postura. Aunque no sea como electora, me gustaría que trabajaras conmigo en el futuro. Clemens intentó reclutarme sutilmente de nuevo. Le estreché la mano y respondí, no soy de las que se ponen fácilmente bajo el mando de otra persona. Y, casi, suele como si ya hubieras ganado la elección. ¿Lo estoy entendiendo bien? Cuando insinué que su confianza podría volverse en su contra,
Clemens sonrió con suficiencia, como si esperara que dijera eso. No puedo decir que estés completamente equivocada. No estaba siendo hostil ni sarcástica en absoluto. Nos dimos la mano. Ella continuó, hagamos una competencia que no traiga vergüenza a ninguna de nuestras familias. Juro por el nombre de Schugenhardt, y juro por los nombres de mi padre, Sylvester, y la familia Julio. Con eso, Clemens se fue con sus electores. Luego, como si fuera una señal, escuchamos una voz que instruía a todos los candidatos y electores a salir, así que, lo seguimos. Una sonrisa apareció en mi rostro al ver el resplandeciente cabello dorado. El primer protagonista, el príncipe Arterion, llegaba con su séquito de insignificantes. En un instante fugaz, su mirada calmada pero aguda se encontró con la mía, y le ofrecí una sonrisa, alegre con una palabra de ánimo. Su Alteza debería desenvainar su espada antes de que comience el combate. Después de decir eso, me alejé sin ver su reacción, pero podía sentir sus ojos sobre mí. Aún así, no le presté más atención. Le di un aviso previo a Arterion. Normalmente, podría haber perdido más tiempo intentando hacer un espectáculo, pero insinué que las cosas deberían ir más fluidas. Si un villano como yo se tomaba la molestia de ser tan considerado, confiaba en que el protagonista se encargaría bien del resto. Después de todo, él era mucho más útil que Lien. Empujé yo mismo la silla de ruedas del santo mientras nos movíamos hacia afuera, con el grupo, y entonces, mientras todos salían a la arena para hacer la preparación preliminar, Arterion, junto con sus electores, abordó un aparato volador abierto de 4 plazas. Funcionaba equilibrando la energía de los motores izquierdo y derecho mediante un control central. Por supuesto, los motores eran personas y la parte central tenía que ajustarse manualmente. Hace 3 días, logró volverse algo competente con sus controles mediante instrucciones específicas y práctica, pero todavía era un poco torpe. Otros probablemente estaban en la misma situación, pero Arterion sentía una sensación de incomodidad. Esto se debía en parte a que los electores de Difelia y los electores de Clemens parecían perfectamente preparados y naturales, pero también se debía a un consejo críptico que Vargan le había dado antes. Desenvainar su espada de antemano significaba estar preparado. Implica que debería estar listo para usar su aura carmesí. Consideró ignorarlo, pero no le parecía correcto simplemente esperar sin hacer nada. Arterion agarró la empuñadura de su espada y comenzó a concentrar su mana. Se preparó para liberar su aura tan pronto como comenzara el combate, por si acaso, mientras todos terminaban sus preparativos. El aire se volvió quieto, y los murmullos del público comenzaron a apagarse. Pudo escuchar a los otros candidatos tragar saliva. El débil sonido de estática crepitaba a través de la radio. El locutor comenzó la cuenta regresiva. Sintiendo la vibración del sonido, Arterion se encontró mirando a Vargan. Él estaba sonriendo. Antes de que pudiera cuestionarlo, la cuenta regresiva terminó. Inicio. Rugido. Como agua turbia que brota de una alcantarilla bloqueada. Una enorme raíz surgió desde la posición de Difelia. La raíz, que recordaba a un árbol del mundo, gruesa y larga, se extendió rápidamente por toda la arena. Sucedió tan rápido y a tan gran escala que algunos participantes ni siquiera pudieron comenzar y quedaron sepultados bajo ella. La arena, antes impecable y pulida, donde no se encontraba ni una mota de polvo, ahora estaba en caos. Parecía una jungla invadida por árboles. Capítulo 130. La arena, invadida por las raíces de un árbol antiguo, con la aparición repentina de plantas que llenaron el vasto espacio en un instante. El público que observaba desde arriba también estaba tan sorprendido. Lien, que no había sido informado con anticipación, no fue la excepción. Por supuesto, él nunca comienza de manera ordinaria. La lanzadora de este hechizo era definitivamente Difelia, pero no había manera de que ella hubiera planeado esto. Entonces, de repente, jajaja. Una risa áspera resonó desde atrás. Tal como esperaba, jefe, realmente sacaste algo grande desde el principio. Era Caimán, riendo a carcajadas, con la garganta moviéndose visiblemente. Después de que su risa resonó, el silencio atónito de la arena gradualmente volvió a convertirse en ruido. Este es un hechizo a gran escala de la candidata Difelia, Santa. Difelia, desde el principio, ha convertido la arena en un caos sin piedad. Paula, que estaba supervisando el evento, continuó con emoción en su voz. Como cualquier otro espectador, parecía estar disfrutando del partido. Con esto, muchos candidatos estarán en problemas incluso antes de poder comenzar adecuadamente. En este mismo momento un equipo está surgiendo entre las raíces. Una mujer con cabello rojo ondeando al viento. Ella cortó sin esfuerzo las gruesas raíces. Montando un wyvern, orgullosamente protegía su electorado. Clemens, la candidata Clemens ha sido la primera en liberarse de las raíces. Clemens se movió de forma independiente, sin depender de ningún dispositivo volador. Como caballera dragón, abrió el camino para que su electorado avanzara, con firmeza. Sus electores estaban bien coordinados, siguiéndola con facilidad. Su defensa era impenetrable para las raíces de las plantas. Fueron los primeros en despegar, elevándose hacia su destino en el borde del cielo. Con esto, la candidata Difelia tendrá que mostrarse pronto, o la victoria podría escaparse, y ahora, ha aparecido otro candidato. Un aura carmesí se deslizó como una serpiente.
La serpiente roja devoró todas las raíces, despejando un camino en el cielo para que pudieran volar. El equipo de Arterion, habiendo preparado con anticipación, disparó hacia arriba, con fuerza. La mirada de Arterion se volvió más seria. Por eso me dijeron que sacara mi espada. En el momento en que se dio la señal de inicio, Vargan había usado el poder de Difelia para cubrir la arena. Era una táctica para retrasar a quienes no podían seguir el ritmo, asegurando que los concursantes más débiles fueran eliminados temprano. Solo unos pocos en la academia podían causar un crecimiento tan rápido y masivo. Aparte de Difelia, estaba claro que alguien estaba aprovechando sus habilidades. ¿Qué es esto? Apresúrate y córtalo. Ni siquiera podemos empezar. Desde el suelo, se podían escuchar los gritos de los atrapados. Parecía que 2 o 3 equipos tardarían mucho tiempo solo para empezar a moverse. El equipo de Arterion persiguió rápidamente al equipo de Clemens, que iba al frente. Los únicos equipos que estaban en el aire eran los de Arterion y Clemens. Desde las gradas, Lien dirigió su mirada al lugar donde originalmente se había posicionado el equipo de Difelia. No estaba seguro de qué planeaban, pero si no despegan pronto, Lien dejó escapar un sonido sin darse cuenta. Se reprendió a sí mismo por no haber notado ese cambio, a pesar de estar tan distraído por el entorno. Está ahí. 2 tipos de maná se mezclaron, reuniéndose en una forma completamente nueva, de energía. Aunque no era visible, una presencia masiva de maná estaba inconfundiblemente allí. Cuando terminó de reunirse y lentamente extendió sus alas, un poder vasto estalló, atrayendo forzosamente la atención de todos los magos presentes, no de todos los seres que poseían maná. Lien también sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No era solo una expresión, la sensación realmente se extendió por sus brazos y piernas. Y entonces, un momento después, llegó una ráfaga de viento. En el centro de la arena, el torbellino que surgió de las raíces comenzó su persecución, más rápido que cualquier otro equipo. Asterisco, 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 bar, número candidato Difelia. ¡Qué velocidad tan notable! La demora hasta este momento fue solo para ganar impulso. El dispositivo volador que está usando tiene un poder tan asombroso que cuesta creer que esté destinado a esta selección. Mientras continuaba la competencia a alta velocidad, otros equipos comenzaron lentamente a liberarse de las raíces. Aún así, 3 equipos permanecían completamente atrapados, incapaces de cortar las raíces. Pero para los demás, esto era una buena noticia. Solo 6 equipos pasarían la primera selección. En otras palabras, mientras pudieran adelantar a uno de los equipos restantes y cruzar la línea de meta, avanzarían con seguridad. Resumen del estado actual. 3 equipos todavía estaban atados en el suelo. 4 equipos de menor rango en el cielo intercambiaban ataques feroces, involucrados en una batalla intensa. Por delante de ellos, los equipos de Arterion y Difelia competían en una carrera de velocidad sin combate, y liderándolos a todos estaba el equipo solista de Clemens. La candidata Difelia está adelantando a la candidata Arterion. Parece que ella es un poco más rápida que la candidata Clemens en cuanto a velocidad. Cambiará completamente la clasificación. Paula, que usualmente reía de una manera distintiva, ahora estaba completamente concentrada en el partido, enfocándose únicamente en su comentario. Como dijo, el equipo de Difelia, impulsado por un motor excepcional, había adelantado al equipo de Arterion. Arterion podría haber obstaculizado su avance, pero no hizo nada para detenerlos. Él claramente vio hacia donde estaba dirigida la mirada de Vargan y los dejó pasar. Era como una alianza silenciosa y temporal. Los candidatos líderes. Recuerden mantenerse alerta, las únicas amenazas no son solo los otros candidatos. Creed. El sonido de una estatua monstruosa de gárgola. La estatua de gárgola, protegida por múltiples hechizos, atacó a los candidatos, como si fuera una criatura viva. Aunque fue más una carrera que una batalla, como mencionó Paula, las amenazas no se limitaban a los otros candidatos. Desde este punto en el cielo, trampas y estatuas instaladas por la academia atacaban directamente a los candidatos, intentando derribarlos. Al frente, Clemens infundió aura en su lanza al enfrentarse a un pequeño monstruo que se acercaba a su equipo. El color del largo arma de hierro que empuñaba cambió, tan profundo como el color de su propio cabello. Era una forma rara y estable de aura roja que superaba incluso la de Arterion. Al igual que Arterion, ella también había alcanzado el nivel de maestra del aura roja, aunque había alcanzado el aura roja un poco más tarde que Arterion, quien era considerado un futuro maestro de la espada. Ahora la manejaba con más habilidad y poder. Clemens, empuñando su enorme lanza, cortó fácilmente a las gárgolas. ¡Bum! Se encontró con trampas ocultas en el camino y fue bombardeada con diversas magias elementales, pero no le afectaron en absoluto, aunque llamas con forma de perros salvajes se lanzaban contra ella, o bandadas de águilas de hielo extendían sus alas para atacar. Protegió ferozmente su electorado con su lanza, y dondequiera que pasaba, los fragmentos de estatuas destrozadas caían como granizo. No importaba cuánto se reforzaran las estatuas con magia en capas, no podían detener el avance implacable de Clemens. Así, el equipo de Clemens logró pasar el bombardeo ileso. Clemens echó un vistazo rápido hacia atrás para evaluar la situación. Difelia y Arterion también continuaban su persecución sin mayores problemas. Su velocidad
La velocidad a la que se movían Vargan y las dos mujeres estaba lejos de ser ordinaria. A pesar de avanzar sin ningún obstáculo, la distancia entre ellos no se ampliaba. De hecho, se acercaba. Quedaba aproximadamente la mitad de la distancia hasta la línea de meta. Parecía que ya no era una situación que se pudiera dejar sin atender. La candidata Clemens ha cambiado de dirección de repente, podría ser que esté preocupada por sus perseguidores. Clemens, que lideraba el camino en su Wyvern, cambió de táctica. Dejó que sus electores avanzaran mientras ella se quedaba atrás para protegerlos. Si se acercaban lo suficiente, estaba claro que su lanza atacaría. Sin embargo, Vargan y Arterion parecían no importarle en absoluto, y en cambio, aumentaron su velocidad. Clemens sonrió ante su audacia y confianza, y el aura que rodeaba su lanza brilló, aún más intensamente. Vargan la miró fijamente, sin bajar la cabeza. El Wyvern de Clemens plegó sus alas. Estaba claro que Clemens tenía la intención de lanzarse en picado y realizar un ataque directo. Mientras tanto, el objeto volador que transportaba a Vargan y sus compañeros tenía una apariencia ligeramente diferente a los demás. Esto se debía a que la silla de ruedas de madera de Difelia cubría el cuerpo del objeto volador. Gracias a esto, todos a bordo, incluido Vargan, podían cumplir con sus deberes sin preocuparse por caer de la nave. Sin embargo, si el golpe de Clemens acertaba, las medidas de seguridad se romperían, dejándolos caer en picada. Cuando se acercaba el momento crítico, Vargan rió con fuerza y gritó, su voz, impregnada de maná. Salto, activa la menor que segunda fórmula mágica mayor que... Sí, lo entiendo. Difelia, luchando por asentir debido a la fuerte presión del viento, respondió con una voz impregnada de un poco de maná. Y entonces, los extremos de los zarcillos de madera que se extendían desde el objeto volador comenzaron a hincharse, liberando una serie de frutos. Los frutos se dispararon hacia el cielo, transformándose en escudos de gran tamaño que bloquearon la vista de Clemens. Clemens los cortó sin esfuerzo, sin reducir su velocidad. Su lanza seguía avanzando ferozmente, destrozando los escudos. Entonces, la última fruta permanecía en la rama, aún no liberada. Frente a él estaba la lanza de Clemens, que ahora había alcanzado una proximidad cercana. Antes de que la punta afilada de la lanza pudiera tocarlos, el fruto al final de la rama se hinchó como un pez globo preparándose para defenderse. Entonces, cuando el aura roja que rodeaba la lanza hizo contacto, a diferencia de los otros frutos, la rama estalló con un fuerte ruido sin romperse. La magia que estalló no fue simplemente para absorber el impacto. Por primera vez, la expresión usualmente tranquila de Clemens se torció ligeramente. Vargan notó esto y sonrió con suficiencia. La segunda fórmula mágica, diseñada por Vargan y elaborada por Difelia. La primera fue la inundación de un árbol antiguo gigante utilizada al principio, y la segunda fue, no hay mejor herramienta para la caza, ¿no es así, Clemens? Una menor que Ned mayor que para capturar a Clemens. Una malla tejida con fuerza, como la tela de una araña. Fue hecha con la máxima resistencia y masa que Difelia pudo manejar, una herramienta diseñada para restringir y capturar de manera fiable los movimientos del objetivo. Desde la rama explosiva, la red salió disparada, intentando envolver a Clemens y su Wyvern. Clemens se esforzó urgentemente por encontrar una solución. Esto era diferente de las raíces que había visto antes. Era una red resistente que no se cortaría fácilmente, incluso parecía contener un aura divina, como si hubiera sido bendecida con agua santa. Ella poseía una aura roja, capaz de desgarrar la red. Sin embargo, eso solo sería posible si pudiera golpearla directamente con su lanza. Para ese momento, la red cubría la mayor parte de ella y del Wyvern. Una vez que se apretara y encogiera, sería difícil balancear su lanza, y quedaría inmovilizada, lo que probablemente llevaría a una caída. Incluso si pudiera escapar, tomaría demasiado tiempo, por lo que esa opción no era viable. Dividir el aura roja en formas más pequeñas para usarlas no era factible. Aún no había alcanzado el nivel para poder usarla de esa manera. Si bien podía fortalecer el aura normal para hacerlo, manipular el aura roja en una forma diferente aún carecía de poder, y no tenía tiempo para desechar el aura roja y cambiar a una normal. Esto es complicado. Vargan podría no haber conocido todos estos detalles y haber planeado este esquema intencionalmente, pero ahora mismo, escapar ilesa era imposible para ella. Así que ella tuvo que elegir una de las formas de escapar con el menor daño posible. Justo antes de que la red la envolviera por completo, en el último momento, Clemens levantó la cabeza y encontró la mirada de Vargan. Ella sonrió. Eres un hombre que se vuelve más atractivo cuanto más te veo. En esta situación urgente, los labios de Clemens volvieron a curvarse en una sonrisa que parecía haber desaparecido. Vargan pudo notar por su sonrisa que ella había tomado una decisión. Su espíritu no se había debilitado en absoluto. Ella no estaba renunciando a la carrera, tampoco tenía intención de retirarse. De repente, un calor abrasador se lanzó hacia el rostro de Vargan. No era solo él. Todos los presentes tuvieron que soportar el feroz viento ardiente. El cuerpo de Clemens se encendió. Más precisamente, una llama roja brillante surgió desde debajo de sus pies, ardiendo furiosamente. Esto contrastaba fuertemente con la mirada serena que dirigía a Vargan. Todo sucedió en menos de un segundo. Vargan, algún día, te llevaré conmigo.
El rugido del lanzamiento de un cohete, una vibración masiva. Cuando el alboroto se calmó, la Wyvern en la que había estado montando estaba ahora chamuscada, negra y sin vida, y cuando recobraron la conciencia, Clemens había desaparecido. Ella estaba lejos en la distancia, agarrando algo parecido a un cable mientras se dirigía hacia la nave voladora de sus electores. Habían logrado capturar a su Wyvern. Era como cortarle las alas. Sin embargo, Clemens Julio Ocel era una mujer que nunca podría ser atrapada con una simple red.